Radio Fama de Caaguazú, Radio Norte de San Pedro, Radio Progreso de Santa Rita, Radio Primavera de Concepción, Radio Canindeyú de Salto del Guairá, Radio Arandú de J. Eulogio Estigarribia, Radio Alto Paraguay de Carmelo Peralta, Radio Ñuberá de Capitán Vado. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Desde este momento, Monumental 1080 AM presenta Fútbol a lo Grande. Con Arturo Rubín, Andrés Riquelme, Ricardo Mendoza, Jorge Sosa y Alfredo Mendoza. Todo lo que hay que saber del deporte rey con el equipo deportivo más escuchado del país. Ahora por Monumental 1080 AM comienza Fútbol a lo Grande. Hola audiencia, buen día. ¿Cómo te va, Ricardo? Buen día, Arturo. ¿Qué tal, Andrés? Bien, Arturo, muy buen día. ¿Qué tal, Alfredo? Buen día, Arturo. Gracias a Dios, bien. Buenos días, señor. Date todo. Sí. Qué pena sea. Qué pena sea. Por eso cuando se retiraba Ferreira, Sebastián habrá dicho, puta, ¿por qué no agarré esa? En el cambio, digo, ser un jugador muchas cosas le van a pasar en su cabeza. Cambiar la historia del partido. Sí, comenzar ganando y más en este tipo de partidos. El gol de visitante es fundamental. Esa efectividad que no logró en la serie, no tuvo efectividad Libertad, tuvo chance, pero definió el partido. Sí, pero a la hora de los goles también, porque Libertad necesitaba hacer goles. Estaba jugando, era un gol nomás, Aquí era un gol tuvo que tenía que chances, hacer. No anotó y allá, es más, justo salió Gómez y comenzó Libertad a apurar. Yo hablo cambiar el partido en sí. Claro, Cambió. ser el primero al empezar. Y vos tenés que ir al empate. Cambió, sí. Es Puede diferente. abrir mucho el partido, ¿verdad? Sí. ¿Verdad o no se abre el partido? Sí, Mérito al arquero, igualmente que la chico viene el ángulo de disparo allí a Sebastián Ferreira, donde ese zurdazo de Sebastián que cuando se mete dentro del área. Weberton, muy buena tapada. Pero así queríamos hablar con el colega que venía ayer hablando maravilla Palmeira, pero la verdad puede haber sido para cualquiera de los, ¿verdad? Sí, O sea, cuando pierde el trasero, ¿qué va a hacer? pero cuando mirabas los números en la previa, lo que es Palmeira, 4 goles en contra nomás tenía y 26 goles a favor. Y avisó el Y eso colega dijo ayer que no recibía goles hacía 6 partidos. Avisó. ¿Verdad? Pero de todas formas Anunció. perdió 3-0 y Muñoz sacó. Muñoz sacó, y las Sacó estadísticas unas van a marcar cuantas. eso, pues. O sea, ¿Cuál es Silva, la goleada? Silva. No, Silva. Claro, Silva. Las estadísticas van a Diego marcar. Muñoz, Silva. No se van a acordar que sacó Martín, que erró Ferreira, que Tito Villalba, que fue 3-0. 3-0. ¿Qué dice Andrés? 3-0. Frías. 3-0. Fría. Andrés, Y 3-0. contundentes. Y el fútbol le hace resultado. Otra vez le echan en cara a los Inglaterra a Ruiz Mendoza, sabe bien. Y no tienen la culpa, pero le echaron la culpa. El que no entiende. ¿Cómo? El que no entiende le echa. No, porque fue protagonista de la Sí, salida. pero de él Costa. da el pase. No, que no entiende. Ese es así. Sí. Ese sabe muy bien, Alfredo. Sí. ¿Cuál es tu karma? Ninguno. El partido contra Inglaterra. Ninguno. No, no está Qué en- karma ni qué va. No es karma, pero No. los perros, vos le decías a Alfredo Mendoza y te dicen los perros. ¿Qué y vos le Y, decís, igual que mi abuelita, igual que mi abuelita. así, Igual que mi abuelita, ¿por qué igual. me tratas así? No, nada que ver. Sin El fútbol. Sin embargo, la el gente fútbol. que llama dice se acuerda del gol de Argentina, ¿verdad? Algunos. La mayoría se acuerda. Algunos. ¿Cuál de ellos se acuerda más? Ni El de idea. Argentina ninguno se acordó Ni del idea. tema de Inglaterra. ¿O Ni- sí? hasta ahora uno se acordó de Inglaterra. Y no se acordaba bien porque me dijo tiraste sobre el travesaño. Sí, no sabe se- ni cómo ni fue. se- sí, Por eso ya sí. aprendió mal. Sí, ya le contaron y él... Le contaron mal y aprendió mal. Ese es mucho de los déficits de educación es esa. Porque la gente dice, la vaca te da leche. No, tenés que ordeñar la vaca. Está bien, espera. La ¿Quién vaca, cantaba? la vaca. ¿Quién cantaba? ¿Qué cantaba el padre Alejandro? ¿Quién, padre? Vos no sabés quién fue el padre Alejandro. No. No sabés. Él es de Encarnación. El padre Alejandro, vos sos canoceno. Sí. El padre Alejandro, vos sabés quién fue el padre Alejandro Luis. O sea, de paso Sí, quiero hablar con el presidente de la Liga Encarnacional de Si la... vos le abrís el micrófono, va a hablar mejor Luis. Luis, ¿me escuchás? Sí, ahora sí, señor. Disculpame, Choco, me salió. ¿Quién fue el padre Alejandro? No sé. Buscan por ahí. Dios creó la vaca para dar la leche. Vos no sabés. El padre Alejandro era un padre argentino Sí. que cantaba un tema en el 60 y 70 y para nosotros los chiquititos de la época y los grandulones que íbamos creciendo es un tema que impactó y gustó muchísimo. Sí. Es un padre que canta. ¿Cómo se El llamaba, padre pero? se llama Alejandro y cantaba un tema
Divino, la Dios creación creó para la el vaca, la creación. La creación. El tema se llama la creación. Te va a encontrar. Y entonces, como yo estoy cada día más viejo y más nostálgico. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Tenés que dar gracias a Dios cumplir años. Día más de vida. Sí, Día más de vida. sí, sí. Está bien, Sí, Alfredo, sí. está bien. Yo lo que te pregunté, ¿le conocí al Padre Alejandro? No, Me dijiste, y no. Por y yo se llama la creación. Por eso hay que cantar aleluya. Sí. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya. Y él era un cantante argentino. Por eso hay que cantar aleluya. Aleluya. Por Aleluya. eso hay que cantar. Y es un tema que cautivó. Escuchen. Existimos, hay que agradecérselo a Dios, hay que cantar aleluya, todos juntos, abuelas y nietos, No nos sale nada acá. Yo quiero escuchar, quiero disfrutar. Vamos a Luis y después vamos a mejorar otra vez los walkies, ¿cómo se llama? Auriculares. Los auriculares. Tenemos todo el día mi problema con los auriculares. Entonces, querés disfrutar y no escuchar un carajo. Contigo, Luis. En Rubén Darío Comercial puedes hacer tus compras sin moverte de tu casa ingresando a la página web rubendariocomercial.com.py o nuestras redes sociales. Para más consultas, llamanos al 600-510 o al WhatsApp 0974-600-510. Rubén Darío Comercial, 30 años evolucionando junto a vos. En Coop sabemos que lo más importante es el bienestar de la familia, por eso te brindamos productos de la mejor calidad. Queremos que compartas y disfrutes de tu familia sin preocupaciones. De los lácteos nos encargamos nosotros. Lácteos Coop, el sabor de la familia. La Agrícola Serie Seguros Generales, Seriedad en Seguros, Avenida Mariscal López 5377, teléfono 609-509. Te dicen muchas cosas, pero vos sabés que para cada dolor hay un Quitadol. Quitadol, la marca más recordada del Paraguay, y Yopushepec Quitadol. Los mejores tratamientos del país los podés conseguir en EMSA Inmobiliaria con profesionales encargados de brindarte las mejores opciones. Comunicate al 22 84 84 5 o ingresa a emsa.com.py. EMSA Inmobiliaria, 26 años abriendo oportunidades. Escuchen. Ponemos Choco. Con platos voladores o con platos soperos hay un hecho fundamental, existimos, hay que agradecérselo a Dios, hay que cantar aleluya, todos juntos, abuelas y nietos, acreedores y deudores, suegras y policías, todos juntos a cantar aleluya. Ahí sale. Sin vida y tenebroso, cuando de pronto se oyó la voz de Dios, la luz rasgó con un trueno las tinieblas, y el mundo entonces de la nada nace el universo, la tierra soleada, brisa de alborada de la creación, explicación sabia que se agita, seres que se invitan a alabar a Dios. Por eso hay que cantar aleluya, por eso hay que cantar aleluya, por eso hay que cantar aleluya, 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 aleluya. Al crear a la vaca hizo Dios la leche, hizo el dulce leche, todo lo hizo bien. Crea el firmamento, pone en él la luna, crea media luna, todo lo hizo bien. Por eso hay que cantar aleluya, por eso hay que cantar aleluya. Este es el tema del Padre Alejandro, vino acá y él tuvo en Radio Caritas. Sí, ¿Sabe qué es Radio Caritas? sí. Conozco, Decime el eslogan. Conozco. ¿Cuál era su eslogan? No, el eslogan no. Ya con que conozca Radio Caritas y su fundamento, sí. La paz y bien para todos los lugares. Paz y bien. Paz y bien, imagínense. Capuchino no eran O paz y sea, bien. Radio Caritas, Paz y bien para todos los hogares. Y ahí estuve 7 meses agradeciendo a los curas. Cuando se cerró Ñandutí, nos protegimos y nos dieron Radio Caritas para hacer el programa. 7 meses ahí, hasta que me vi a 1 de marzo, cuando falleció querido Carlito Gómez. Y viene el tema de los curas. Y después vino acá Radio Caritas, Sí. el Padre Alejandro. A ver, no te conmueves, Ricardo. Sí. ¿Y dónde está soniendo más fuerte? Porque sale Y más. estaba buscando opción. ¿Y vos qué tal esa boca? Encontré una versión de Piero. ¿Puedes buscar esa? Sí, tengo. Esa es más reciente. La voz Piero es lo del Padre Alejandro. Pues, sí.
Porque el anterior ya es, inclusive se escucha como tocadisco ya, lento. Y era la época. Claro, la época. No, Ustedes pero los millennials, ¿qué es lo que creen? por el lado del sonido, digo, Piero. Puedes encontrar lo de Piero y... Esto no sale mejor. Aunque sube el peso, aunque baje el peso, aunque sube el dólar, aunque baje el dólar, con las cefalías o sin ellas, con platos voladores o con platos soperos hay un hecho fundamental. Cuando decidí que Enrique Capelo, doctor, un capo Piero. Doctor, y padre Alejandro Pino es un capo, ¿qué dice? Solamente Piero, para ustedes los de hoy. Y nosotros los viejos, el padre Alejandro vino y actuó en Radio Cáritas. Te agradezco, abrazo, doctor Capelo. Pero Piero es grandecito también. Piero, sí. Hay que ver si el padre Alejandro y Piero apenas algunos. No, para Alejandro ya cantaba en el 60. En el 70. Es la pena, no me vaya más a buscar. Piero surge en el 69. Porque cuando Sandro gana Quiero llenarme de ti en el 67, el Festival Buenos Aires de la Canción. Al día siguiente gana Daniel Río Lobe con el tema de Eladia Blasquez. Se llama No es un juego el amor. Un tema hecho por Eladia Blasquez. ¿Y dónde aparece Piero con fuerza? En 1969 con el tema Somos. Después se relaciona con mi viejo, como buen tipo mi viejo. Pero Piero surge en 1969 con el tema Somos. ¿Qué pasa? Somos. Cómo se nos van los años. Este es Piero, con este gano. Ahora cuesta recordar. Tenemos más edad. Universo. Y eso otra vez Piero con el otro. ¿Qué es lo que te pasa, Choco? Estás mezclando las cosas. Un remix, sí. Un remix, Piero. Un amigo que tuvimos. ¿Cómo somos? Y un amigo que está muerto. Que se invita a la Gózala ahí. Vale, el padre Alejandro con Piero arriba. Alejandro los dos alzamos un kilo. Vamos a hacer una cosa, tranquilo nomás. Choco, tranquilo nomás. Se de cuenta que no dije nada. Te voy a reventar, Choco. Me está buscando. Yo estoy escuchando acá. Uno igual me pone otro ahí. Ahí te está gritando Luis. Doble audio tiene. Tenés que poner pausa uno y pausa el otro. otro Vos sos play. especialista en tecnología, pero no Los dos laterales se van al ataque. Los dos laterales, no hay orden. No hay orden. Programa desordenado. Yo sí soy oyente. Me voy a la radio, no vengo nunca más. El volante central hay que bajarle de central. Sí, todo Choco. Sí, señor. Sigue mezclado. Sigue mezclado contigo, Luis. Volvemos a nuestra realidad. Contigo, Luis. En esta fiesta Pechugón te regala 40 millones en productos, 80 premios de 500.000 guaraníes en productos. Compra cualquier producto Pechugón e ingresa tus datos y número de factura o ticket legal en promospechugón.com. Para más info, ingresa a las redes sociales de Pechugón. Pechugón a todos les gusta. Tus electrodomésticos deben ser Jam, la marca que quiere la gente. Representa, distribuye Globo S.A. Cada día los dispositivos electrónicos requieren más energía, por eso Duracell ahora viene nueva y mejorada con Duracell. Preocúpate menos y disfruta más. Papá Noel visita Punto Farma, entérate en qué sucursal va a estar el día de hoy. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza, además tu economía. Abrí tu cuenta digital en Interfisa Banco, desde donde estés y sin necesidad de ir hasta una sucursal con facilidad y seguridad podrás realizar todas sus operaciones y pagos en línea a la hora, en el lugar que quieras. Descarga la app y disfruta ser un cliente digital. Interfisa Banco, tu banco a tus órdenes. En este mes de diciembre, lleva de la mejor moto del país, la HT 150 bicolor de Leopard, con luces LED 360 grados, cargador USB, tablero con iluminación LED, batería en gel, ruedas de aleación y a rayo. Contactanos al WhatsApp 0981 48 41 35. HT 150 bicolor de Leopard, Oreco Paité. ¿Qué pasó? ¿Qué te llamó la atención de la... Yo no estoy bien de la cabeza, les pido disculpas. ¿Por qué? Porque este es un programa que tenemos que hablar de libertad, de la programación del fútbol. Estamos hablando del padre Alejandro, estamos hablando de Piero, Leodán. Y hay que someterse al soberano, al pueblo. Sí, soberano al pueblo. Permanentemente. Y entonces vamos a hacer si los oyentes quieren lo de Leodán o ya cambiamos de tema. Porque la cara del niño lo dice todo. Mi autoridad, Piero, y vamos a ir con... mi autoridad fenece ante 6, vuestra presencia 18. soberana, decía Sí. Artigas cuando se asomaba al balcón de la Casa de Gobierno de Montevideo. ¿Quién? Artigas, Sí. mi autoridad fenece ante vuestra presencia soberana, le decía al Piero. pueblo. Al Después pueblo. vino acá, se refugió acá. Sí, Y acá murió. Acá. Artigas. Sí. Por eso la José avenida Gervasio Artigas lleva... Artigas. Sí, en el Lleva su jardín nombre, botánico. en honor. Ahí tenía la casa. Vos sabés que somos su hermano, ¿le conocés? ¿De quién? El Artigas cuando vino a visitarle. No. Bueno, vamos a dejar ahí, ¿no? ¿Qué número tenemos? 618 4700.
En Paraguay, Pirelli es el centro del neumático, el centro de servicio más importante del país. Te esperamos en Asunción, Mariano Roca Alonso, Ñemby, Ciudad del Este, Encarnación, Coronel Oviedo y Santa Rita. Pirelli es el centro del neumático. Miguel nos presenta la sal marina con finas hierbas y la sal marina entrefina condimentada. Especial para carnes, ensaladas y comidas de todo tipo. Refuerzan sabores, son bajo en sodio, cuidan la salud. Mickey, con 51 años en el mercado, sigue creciendo con la obligación de ser buenos. Mickey. Hola. Hola. Es difícil cuando no te contestan. Hola. Hola. Señor. Nació Figuretti, hizo Arturo será. Decilo No le que deja hablar a nadie. Seguí, dale. Suspendiste, sos. Dale, seguí, dale. Seguí nomás. Así nomás. Hola. 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 Señor. Oye, Arturo, Viste, te dije, yo Willow Leí, ese era. El padre Alejandro Willow Leí. ¿Qué quiere que haga yo? El padre Alejandro Willow Leí. Porque si él es Willow Leí, padre Alejandro, yo te voy a decir Willow Leí. Hola. Arturo. Sí. Vamos a hablar un poco más de fútbol y después vamos a hablar del programa del padre Alejandro en otro momento. Y vamos a hacer eso, ¿sí? ¿Te parece? Eso es lo que yo dije a los muchachos. Ellos nomás quisieron que yo le cuente y yo le dije no. Hola. Hola. ¿Te Arturo? Sí. Oye, jamás canaña, no nada de fotos, será. Vaya lleguen tu macanada, ve. Hey, macanada, hey, aleluya, ve. Macanada. ¿A vos te gustó, Luis? Me encantó, señor. Y vino, ¿qué es esta línea? Hola. Y macanada, ve. Hola. Sí. Ese era anterior. Sí. Ese era anterior. Macanada doble. Hola. Hola. Ya está llamando. Alguien te paga. La competencia te paga, Choco, para que esto salga todo mal. ¿Quién es esta línea, Choco? Hola. Hey, Pastor Abreu, vamos a dejar de hablar de Respetarle al Pastor Abreu también. Pues están todos locos, irá. Esta gente está mal. Hola. 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 Señor. Hola. Sí. Arturo. ¿Podemos hablar de lo que estuviste hablando ahí con cada cosa del jugador, el defensor que hacía como un silbato y le confundía al delantero? De la época de Alfredo. Pedroso. Y una vez nosotros nos deleitamos de su silbato, cobró penal. ¿Él? No. El reverend. No, él supuestamente cobró el penal y el compañero agarró la pelota penal. Hola. Colegial de Olimpia. Hola. ¿Tito? Sí. No sale, qué pena sale recortado. Pero bueno, tiene razón, lo intentamos dar la de la copa. Hola. Eso es lo que yo le digo a ustedes, porque ustedes insisten. Hola. Hola. Señor. Buenos días. Buenos días. Ni lo uno ni lo otro, sino todo lo contrario. Nada. Ni suma ni resta. ¿Quiere que le diga? ¡Qué boludo! Hola. Buen día, señor. ¿Cómo está? Bien. Bien. Está excelente el padre de Alejandro, señor. Muchísimas gracias, por lo menos PTI sea. Hola. Ella Abreu, la tipo. Hola. Bueno, ¿ya terminó? Hola. Buenas tardes. Buenas tardes. Buen día. Sí, buen día. Señor Arturo, ¿cómo le va? Bien. Y una consulta nada más, está muy interesante tu programa, me gusta del padre Alejandro. Sí. Pero lo que yo quería consultar después cuando tenga tiempo, la chilena, ¿por qué se dice la chilenita cuando hay ese juego de cintura? ¿Cómo no? Esto nomás, señor. Ya lo vamos a decir. Andrés tiene su cargo. ¿Quién está? Hola. Hola. Te cambias tu cara, ya vamos con el partido, Ricardo, si todo comenzó con vos, con el padre Alejandro. No, yo estoy contento con el padre Alejandro. Hola. Para rellenar ya el programa. ¿Cómo, pío? El padre Alejandro rellena el programa. Por el padre Alejandro. Y yo hice en la vocación un recuerdo a un sacerdote que vino con Cáritas, que cantaba a Dios. Y esta es la compensación de la vida. Hola. 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 Sí. Arturo. Señor. Estábamos hablando de libertad
y salí con el padre Alejandro, Arturo. Ve, Alfredo. Al frente. No. Alfredo, No, tiene no, la no, no. culpa, por favor. Ah, soy responsable yo. Claro, vos sos responsable. ¿Por qué razón? Y porque, y hace memoria, Sin vida y tenebroso, y este fue el padre Alejandro que vos hiciste. de pronto se No, oyó. vos me induciste a que escuche. Pero yo no te dije, si yo no le conozco al padre Alejandro, ahora le Falta estoy... conocer la Colón pasada que descubrió América. Extraño un tipo como vos. También. Gran acción de Colón. Nace el Wow. universo, la ¿Sabes lo que le tierra. dijo cuando gritaron los Pinzón a Colón, cuando gritó tierra? ¿Qué le dijeron? No, cuando los hermanos Pinzón gritan tierra, ¿qué le dijo Colón? Ni idea. Pásenle el plumero. En Paraguay, Pirelli es el centro del neumático, el centro de servicio más importante del país. Te esperamos en Asunción, Mariano Rocalonso, Ñembucia, del Este Encarnación, Coronel Oviedo y Santa Rita. Pirelli es el centro del neumático. Cuando decidís cables, decidí calidad, exigí Impaco. Más de 40 años llevando energía al país. Ingresá a impaco.com.py. Seguinos en Facebook e Instagram como Impaco e Impaco PY. Nuestra forma de vivir cambió, menos esto que sentimos por los deportes, la pasión de siempre. Evita aglomeraciones, apostá online en apostá.la. Apostala, la pasión de siempre. Hola. Hola, Arturo. Señor. Que te va a saludar a alguien. Hola, Arturo. ¿Quién sos vos? ¿Qué tal, tío? ¿Cómo andás? ¿Quién sos vos? Mauri Mesa. Hola, Mauri. ¿Cómo andás, Mauri? Bien, ¿y vos? Bien, verá, Mauri, que a vos el programa te gusta todo lo que nosotros decimos. A lo grande. Claro, Mauri. No le vayas la que tu papá a... ¿Cómo se llama eso? A... Soplar. No, inducir. ¿Qué tal, Mauri? Hola. ¿Qué tal, Mauri? Bien. Bueno, Mauri, gracias por escucharnos, Mauri. Para que acá Ricardo perdió la paciencia. Saludos, Mauri. Chao, chao. Chao, Chao, chao. ¿Vos de quién te reís? No, del oyente no va a quedar. No te podés reír. Venden 12, vende 5. Vigio es la solución para tus gestiones tributarias. Somos la unión perfecta entre profesionales de la tributación, una app segura y fácil de usar. Biglio es la solución para tus gestiones tributarias. A WhatsApp 0976 54 27 95. Biglio. Imperdible feria online en tupi.com.py hasta hoy. Exclusivas ofertas y ventajas únicas a través de la web, al contado y en cuotas, más fácil que nunca. Además, todas tus compras participan del sorteo de la fabulosa Toyota Hilux 2021 0 km 4x4. La gente sabe Tupi. En Castrol amamos proteger tu vehículo, por eso creamos Castrol Magnatec con moléculas inteligentes que se adhieren a tu motor protegiéndolo por más tiempo. Encontrar en los mejores lubricentros del país, acordate, usa Castrol Magnatec y anda tranquilo. Cuídale a tu vehículo cargando las estaciones de servicio del Grupo Crisma. Los mejores combustibles y amplias tiendas con el mejor precio. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. En Espina Autocentro encontrás lo mejor para el cuidado integral de tu vehículo con profesionales altamente capacitados. Visítanos en Mariscal López, esquina Libertad. Seguinos en Facebook e Instagram como Espina Autocentro y @autocentro Spin-Mariscal. Teléfono 0986 252 555. Spin Autocentro. Hola. Hola. Sí. Hola, Arturo. Sí. ¿Qué tal, Arturo? ¿Y Ricardo está ahí? ¿Cómo? Ricardo está ahí. Sí está. ¿Me pueden saludar? Él es mi ídolo personal, Arturo. Y sí, saludarle y declarar tu amor, no hay problema. ¿Qué tal, Ricardo? Ídolo. Bien, excelente. ¿Cómo andás? Arturo, se te censuró de traer tu micrófono, yo no puedo hablar. No, estamos escuchando al padre Alejandro. Ah, bueno. Un saludo, ídolo. Dale, gracias. Dale, chao, chao. Chao, chao. Luis. Con Garay Millonario de CNT, $100.000 salen sí o sí, por solo 10.000 guaraníes salen sí o sí, $100.000 cash. Chao 2020 con CNT Sheperemoy. Husqvarna te acompaña con sus desmalizadoras, cortas, césped, tractores, todo para el cuidado y mantenimiento de tu jardín. Encontrarlos en Chacomar y su red de distribuidores en todo el país. Llámanos al 518-0000. Husqvarna, el poder de la transformación. Cabal Paraguay anuncia la presentación de Dimo, una nueva plataforma en formato digital para realizar transferencias y giros a cooperativas, bancos, billeteras y otros usuarios de Dimo. Pago de servicios públicos y privados y operaciones con tecnología QR directamente desde la aplicación Dimo nos une, unite a Dimo. ¿Quién lo que? ¿Para qué llama? ¿Quién pidió llamada? Hola. ¿Qué tal, Arturo? Estaba bien hasta que te escucho. Arturo, ¿puedo hablar con el señor Mendoza, por favor? Y hablar, decirle, contarle tu vida. Señor, buen día. Alfredo Mendoza, decime una cosa. Ya te contó Arturo lo del zapatero con el zapato. No me contó. Ya te contó del murciélago. Vampiro. El vampiro sí, ya conozco. Ya te contó lo de Chilindrina.
No, esa no todavía, no tengo el placer de escuchar todavía. ¿Ya te contó el chiste de voy a atajar un penal? No. Vos sabés que te va a contar todo y te va a repetir. Yo llevo 35 años escuchándole y repite. Yo comencé a escucharte Radio 1, 920, creo que Radio Nacional, y después el 1 de marzo acá, todo tu comentarista, tu voz comercial, todo ese otro. Please contá, a repetir. Seguro. Olvidar con la leca, seguro. Y sí, pero ya y ponamos, hermano, 35 años vaya a jubilar, vamos y ponamos. Ah, y la, y se, hace. Ante con perdico, en la misión, ya tú, el mismo con Ángel Ortiz, cuenta de seguro, la audiencia con renovar, seguro. Y yo me tengo que chupar por culpa de eso todo el año, toda la vida, ¿no? Sí, Hugo es oyente fiel. Sí, pero estoy a punto de saberlo, el pacto se puede romper a todo. Sí, la No, tú cambiaste, ya cambiaste. Ya cambiaste seguro. Sí. Anín de Puaputi, ya cambiaste no seguro. Hola. Anín de Puaputi. Hola. Sí. Arturo. Sí. Con el programa Pared de Sufrir. Tira sobre paredes. Yo digo nomás que esta audiencia, ¿qué es lo que quiere Choco? Hola. Bueno, vamos a terminar, Choco, porque hay poco y nada. Poco rollo que... Hola. Hola. Parándula a lo grande. ¿Va, Parándula a lo grande. Y esto no es parándula, se equivoca. ¿O es? No. Hoy está el cumpleaños de Kiki Riva, el doctor Kiki Riva, así que muchísimas felicidades, doctorazo. En nombre de Mauri y de toda la familia del doctor Kiki Riva, que estoy leí su libro a la mitad, y ya seguí después. Así que el doctor Kiki Riva, abrazo, doctor, felicidades. Contigo, Luis. Para una desinfección de superficie, ambientes y manos, base, tiene los mejores productos para nosotros. Los alcoholes en gel, base, antiséptico que elimina virus, gérmenes y bacterias. Cuidémonos con base, un mundo de limpieza. Desde Asismet queremos dar lo mejor a nuestros beneficiarios, por eso seguimos creciendo. Puedes ahorrarte tiempo realizando gestiones desde la nueva app de Asismet. Descárgala desde tu App Store o Google Play Store. Asismet, sabemos lo que te hace bien. Con Multivitam 27 Plus, elegí hacer una serie más de tu rutina de ejercicios. Elegí ganar el cansancio, elegí jugar más, elegí sentirte mejor todos los días. Es un producto de Laboratorios Catedral. Multivitam 27 Plus, elegí más para tu día. Splitox Extense, con poderoso motor de 4 velocidades que lleva el aire más lejos, función y clean que elimina restos del agua del evaporador, dando aire más limpio y frío en menos tiempo. Splitox Extense, el aire superior con el pacto de confianza inició. Hola. Hola, Arturo. Señor. Puedo hablar con Alfredo Damián Mendoza. Tu vida, señor, señor. Buen día. Alfredo. Señor. Arturo te va a contar el chiste cuando se peleó con Batman. Te va a contar el chiste del avión a chorro. El combatiente de la guerra, Arturo. Hay que aceptar, hay que escucharle. ¿Qué soy yo? Ya, te refería a vos, Arturo. Le vamos a escuchar. Hola. La cara de culo que pone. Hola. Hola. El niño se cayó, pero Ricardo ya sentó. Hola. Arturo. Sí. Ya que estamos en la sección de cultura general, quería hacerte una consulta. Solo escuché que decís que los hermanos Pinzón fueron los que le avisaron a Colón que vio tierra. ¿No fue acaso Rodrigo de Triana? Pues yo hice una broma nomás en la anterior. El primero. No lo toma en serio, es una broma nomás del viejazo. Por eso los hermanos Pinzón, que estaban en la cárcel. ¿Sabes cuánto tiempo estuvieron presos? No. Contigo, Luis. ¿Tienes un giro que enviar o recibir la forma más rápida y segura acercándote a cualquiera de las agencias Nuestra Señora de la Asunción? Máster Agente de Western 1 en Paraguay. Escribinos al WhatsApp 021-289-1000. Nuestra Señora de la Asunción. ¿Qué esperas para convertirte en un influencer vos también? Flow, TV, series y películas, todo en un solo lugar. Por solo 100.000 guaraníes, pedilo llamando al 0971-100.000. Quédate conectado con personal, la fibra óptica más rápida. Porque lo bueno siempre se comparte. La Lactolanda está presente en el desayuno, en la merienda, en todos los momentos de compartir buen sabor. Hacé como Roque Santa Cruz, disfruté y compartí el lácteo de los mejores. Lactolanda, la salud de cada día. Hoy descuentos reales en Farmacias Catedral. Hasta el 50% con todo medio de pago. Hace tu pedido al 627-7000. Al WhatsApp 0985-689-701 a tu sucursal preferida. Además, tienes más oportunidades con el Banco Atlas. Hasta 6 cuotas sin intereses. En Farmacias Catedral, desde nuestros inicios, amamos cuidarte. Hola. Arturo, recién que llamó un tipo y dijo que Ricardo es su ídolo, que es el mejor, que
el más grande tiene todo. Pero el tipo la atendió, Ricardo la atendió súper mal, ya se pidió él. Qué desagradable, decía. Porque yo le bien lo atendiste, ¿no? Sí, bien. ¿Por eso forma de ser, Ricardo? No te quiero decir a quién la atiendo bien, pues te va a enojar. Digo, qué loco será. Pero qué locura será. Disculpame. Qué tipo más bore este Ricardo. O sea, ya en bore, no podés ni un Ricardo ser bore será. Contigo, Luis. Participa de la promo del millón de supermercados Gran Vía, 200 millones de vales de compra para vos. Sortea cada viernes. Por compras de 50.000 Gran Vías generas un cupón y cupones adicionales por productos en promoción. Supermercados Gran Vía, orgullosos de ser paraguayos. Prosegur es una empresa multinacional con presencia global que tiene marcado el objetivo de brindar un servicio de confianza con tecnología de vanguardia para la seguridad y gestión de su dinero. Prosegur. Ferropar S.A. con garantía de calidad llegando a todos los puntos del país. Cuando necesitas material para construcción, recordá Ferropar S.A. Estamos en Avenida Fernández de la Mora, esquina Morquio, y sucursal en Artigas, casi Sargento Martínez, teléfono 227-37-8. Síguenos en Facebook e Instagram. Ferropar S.A. 39 años construyendo contigo. Comprando cualquier producto Rexona, podés ganarte la boleta eterna para todos los partidos en Paraguay de la Conmebol Libertadores 2021. Envía la foto de tu ticket al WhatsApp 0982-900-993 y ya estás participando. Además, podés ganarte premios semanales, bases y condiciones en redes de Rexona Paraguay. La pasión por el fútbol te mueve, Rexona te protege. Preguntando en realidad por la sub-20, muchos jugadores jóvenes que hay en la sub-20, porque del 2 al 27 de febrero del 2021, el próximo año, el 2 ya arranca. El sudamericano clasificatorio Indonesia, de la categoría sub-20. ¿Cómo te va, Aldo? Buenas tardes. Arturo, buenas tardes a tu compañero y a toda la audiencia. Bueno, contanos el tema, porque hoy estamos muy abocados a la Copa Libertadores, playoff, ya pasaron la eliminatoria, vuelven. ¿Cómo está el tema del trabajo que están haciendo Aldo Bobadilla con la sub-20 y está la sub-17 también? El primero es el primer compromiso internacional que arranca el 2 de febrero. Contanos sub-20, ¿cómo es el esquema de trabajo con este protocolo sanitario hoy? Y estamos, la verdad, haciendo, me parece, un muy buen trabajo con los chicos, a pesar de la dificultad que tenemos como todos sabemos, de la pandemia, no hay competencia en esas categorías. Pero venimos muy confiados en el trabajo que venimos haciendo, en la capacidad de los jugadores. Tenemos ya observado al 80-85% de los jugadores que queremos para definir la lista que vamos a llevar. Es un torneo muy competitivo, sabemos la fuerza de las selecciones, sabemos que esta categoría en los sudamericanos anteriores no pudimos clasificar y bueno, tenemos que buscar ese el primer objetivo que tenemos con la sub-20, la sub-17 que venimos trabajando también y viene trabajando muy bien también, tiene una muy buena base también de jugadores. La verdad es que estamos muy tranquilos con lo que tenemos y esperamos hacer un muy buen sudamericano con la 20 y bueno, pues, consiguientemente con la 17 el objetivo es clasificar en los mundiales. Aldo, tuvieron un par de amistosos contra Bolivia y estamos a un mes y medio del arranque del sudamericano. ¿Qué otras actividades tienen previstas de aquí al inicio del torneo? Y es muy difícil conseguir jugar partidos amistosos con selecciones, ¿verdad? Por la dificultad que hay en los países, incluso creo que puede llegar a cambiar el inicio del torneo de la sub-20 a mediados de febrero, según más o menos venimos escuchando. Es más complicado conseguirnos jugar con Bolivia. Hoy se está jugando un sudamericano de 4 equipos ahí en Brasil. También va a jugar un amistoso Colombia con Ecuador. Y la verdad no todas las selecciones tienen la posibilidad de jugar varios amistosos, ¿verdad? El tema de la pandemia creo que a todos le va a complicar y poder conseguir jugar amistosos con otras selecciones, ¿verdad? Pero venimos nosotros bien, nos sirve mucho ese partido cuando con Bolivia. Tratamos de dar la mayor cantidad de jugadores posible en ese amistoso, porque nosotros tenemos a todos los que podemos, porque tenemos jugadores fuera del país, tenemos jugadores en el equipo principal de varios equipos acá en Paraguay, que hoy tienen posibilidad de competir, hoy día al banco, entonces no podemos contar con ellos también, pero bueno, hoy la verdad
tenemos todavía un poco de tiempo para darle apoyo a los equipos de primera división, esperando que los chicos compitan, que es algo muy válido para nosotros, que ellos tengan competencia también. Sí, y con respecto a ese punto, Aldo, con respecto a en relación a selecciones sub-20 anteriores, casi siempre se llegaba con un plantel con experiencia en primera división, porque el reglamento exigía la inclusión de jugadores juveniles sub-20, y entonces eso hacía que las selecciones paraguayas juveniles tengan jugadores que ya tuvieron rodaje en primera división, y bueno, estaba luego pensado el reglamento para que eso ocurra para beneficio de las selecciones juveniles. Sin embargo, esta no va a ser tu experiencia. Justo desde este año no hay esa exigencia, y probablemente eso se refleje en la cantidad de partidos en primera que tenga en promedio tu plantel. Eso de alguna manera, ¿cómo te repercute? ¿En qué es positivo, en qué es negativo? Y veremos, ¿verdad? Si es que repercutir de manera positiva o negativa. Miramos mucho la capacidad de los chicos. Hay una cantidad importante que ya han jugado en primera o están en el plantel principal. Hablábamos con el seleccionado, con Escobar y Farías. Ellos sí tienen su 19 hoy día en Bolivia. Eso le da en cierta manera facilidad para ayudar a los chicos en los equipos que tengan su 19. Eso también te da la seguridad que vos, teniendo rodaje del 90-100% de tu plantel en primera, te dé la posibilidad de clasificar, ¿verdad? Hoy me parece que la principal dificultad que puedes tener es el tema de la alta competencia que los chicos tienen en sus clubes, ya sea en reserva, hablando de la 20 principalmente en reserva, o la sub-20, porque por el tema de pandemia no se puede competir, ¿verdad? Pero esa es la mayor dificultad que yo encuentro. Aldo, Alfredo Mendoza te saluda. Hola, ¿cómo te va, Alfredo? Bien, gracias. Aldo, te quería preguntar lo siguiente. Los trabajos tácticos que ustedes hacen, vos en tu persona, ¿tienen un delineamiento con la selección mayor para ir mostrándole el camino para cuando le llegue la oportunidad? ¿Usted tiene una conversación sobre eso o es...? No. Nosotros tenemos nuestra manera de trabajar, donde coincidimos mucho en el tema de la pelota al piso, ¿verdad? Sí. Pero nosotros tenemos nuestra manera de trabajar. Sí, solemos tener comunicación con la mayor, hay mucha apertura, mucho apoyo también. Ellos en el sentido, ellos tienen un lugar hermoso y en el cargo que el gimnasio que tiene es hermoso, las canchas donde ellos entrenan, solemos tener la posibilidad de entrar a hacer fútbol o trabajo táctico una vez a la semana o 2 veces a la semana. Hay canchas muy buenas, pero direccionado así, no, nosotros de nuestra manera. Evidentemente miramos mucho también cómo juega la mayor, que juega de una manera parecida a lo que nosotros tenemos también, pero nosotros tenemos ese estilo. Correcto, muchas gracias. Y Aldo, tu hijo, perdón, disculpame, Alfredo, el hijo de Aldo está en la selección sub-20 con el Damián Bobadilla de Cerro Porteño. ¿Su hijo con el papá? Sí, qué bueno. Hizo un gol en uno de los amistosos ante Bolivia. Tenemos el informe de Víctor Villalba, Aldo. Sí, él estuvo ya en el proceso anterior con Gustavo. Y bueno, coincide el hecho de que está en Cerro Porteño también, ya tomando parte del plantel también de Chiqui. Y lo estamos grabando igual que a todos también. Lo que pasa es que solamente hizo un gol. Eso también no significa que por el hecho de gol también tenga chance, no, él tiene chance de pelear un lugar igual que todos los que forman parte de la selección. Y bueno, seguiremos charlando, Aldo. Este es la previa, ya lo que será posteriormente más entrevista y cómo está la selección, que nos vamos a ocupar con mayor tiempo también, porque estamos con el campeonato. Libertad jugó la Copa ayer y tenemos el playoff a la vista también. Muchísimas gracias, Aldo, por tu tiempo, muy amable. No, por favor, gracias a usted por su tiempo. Gracias, Aldo.
Barcos y Rodados mejoró la fórmula en todas sus naftas para ofrecerte más octano a su mejor precio. La nueva Mega 98 es para motores más exigentes. Además, todas las naftas serán controladas y certificadas por estándares internacionales. Comproba la calidad de naftas realmente mejoradas en la calidad de Barcos y Rodados. Ahora Mostaza te ofrece la opción de Car-In. Haces tu pedido sin bajarte del auto, sin perderte un solo minuto en nuestro programa. Busca el cartel Car-In de Mostaza en cualquiera de nuestros 5 locales. Seguimos en redes sociales por Facebook e Instagram, Mostaza Paraguay y @mostazo_py. Mostaza te cuida. Llega el yogur con cereales de La Pradera, perfecto para el desayuno, postre o la merienda. Encontrarlos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. Es hora de que renueves tu casa con los préstamos de Banco Regional. Pasás de la imaginación a la acción. Con tasa del 9% de interés anual, hasta 60 meses de plazo y la primera cuota la pagás recién a los 60 días. Y hasta 150 millones de guaraníes. Ingresá a regional.com.py. Regional, creemos en vos. Calificación. Ahora ando así yo en ese tiempo. Sí, O tipo un examen. ¿verdad? Calificación 1-5 libertad del niño. 3. Pelea campeonato. Sí, con Libertad sí. Se prepara con todo para el periodo. ¿Verdad? Esta versión de Libertad está es Puede ser candidato campeón. a Puede campeonar. ser campeón. Puede campeonar. Pero vos puede ser campeón. Sí. Tiene para ser campeón. Tiene los elementos. Tiene los elementos para ser campeón con este formato. Eso sí, tiene que embocar el arco. Esa es la realidad. Porque tiene situaciones, pero no tiene gol. Eso es increíble. ¿Eso te acuerdas seguro? Sí. Alfredo de Mía Mendoza. 1-5. Y un 3. También. Por la cantidad, sí. Pelea campeonato. Sí. Pelea campeonato. Sí, tiene chance. ¿Y claro que candidato sí. 1? No sé si 1. Vos, Ricardo. Ayer 2, para el campeonato 3. Pero hay que separar una cosa. Ahora se van a abocar, antes decía el domingo que iba a meterse después del partido de Copa Libertadores. Igual si clasificaba, porque no se juega este año, se va a jugar el próximo año recién, las semifinales, perdón. Entonces sí, Libertad tiene condiciones para pelear el campeonato. Sí. Su grave problema es la defensa, más allá de que no emboque, claro, también. porque capaz que no embocáis y no te embocan, pero si Martín Silva no estaba, se comía quién sabe cuántos goles por partido, ¿verdad? 4 o 5 claras. No puede solucionar los errores defensivos, principalmente los centrales. Creo que los laterales solucionó mucho con... Y ayer hacía el gol de Escarpa, se viene por eso, una mala cobertura Sí. allí con Adorno, Cardoso que llega tarde. Recuerdo llamaba ayer un hincha de Libertad que decía, no me da seguridad Cardoso. Y justo del lado de él es donde pierde la jugada fue muy cuando buena, intenta bloquear allí. Sí. Tipo la entre las piernas, sí. La cortinó, sí. Saca el zurdazo. Y un disparo muy... Y no ve Silva la trayectoria de la pelota, por eso le cuesta Un tanto. buen disparo. Vos, Andrés. Y yo ayer le pongo un 2. No, si perdió 3-0 no le podemos poner más. Y segundo, en el campeonato yo lo pongo como candidato junto a Olimpia y Cerro. Me parece que son los 3 que van decididamente por el título. Y Guaraní le pongo un pasito más atrás. Demasiada irregularidad en Guaraní. ¿Ustedes saben que lo resolvió el comité? ¿Cómo? ¿Ya saben lo que resolvió el comité? ¿El comité de fútbol grande o el comité de...? Fútbol grande. Que tiene que hacer otra vez ahora la doble apuesta de los playoffs. ¿Quién va a ser el campeón? ¿Ah, sí? Porque ese sistema se cambió, pues. Claro. Entonces, ¿Qué resolvió el comité? Y hacer otra vez. Claro. Una conocido. Pero ya con la llave hecha. Con la llave. Pero mira que Porque, están por ejemplo, todos los candidatos no un ejemplo de un extremo, por ejemplo, puede estar 12 de octubre Nacional y puede que llegue a la final de ese lado. Y del otro lado Cerro y Olimpia se pueden eliminar en la semi. Entonces con las llaves hechas vamos a saber quién va al lado Pero derecho. ¿qué es lo que vamos a seguir? ¿Y quiénes llegan a la final y el campeón? ¿Quién juega en la final? Pero con las llaves hechas. ¿Quiénes hacen la final? Qué lindo. Pero tiene que terminar vamos a tener tres cosas. Hay que terminar la fecha. Los 5 primeros, porcentajes. y vamos a tener los porcentajes y los finalistas. Pero los finalistas ya por honorín. El comité se reunió. Sí. No, porque No. Eso el comité, como voy a decir, se reúne y resuelve. Unánime fue en la votación. En ese sentido. Terminó por el espejo, ya estaba así nomás la vida. Así es. ¿Cómo te va, Bautista? Hola, ¿qué tal? Buen día. Bautista Merlini, contanos tu futuro, lo de Guaraní y lo que viene para vos, Bautista. Disculpa la pregunta tan directa. No pasa nada. No, bueno, mi futuro ya creo que ya lo saben. Hasta diciembre tengo contrato con Guaraní y después en diciembre, cuando termine el torneo, se verá que será mi futuro, pero hoy en día es eso. Se entiende que estás peleando y que van a estar en el playoff. Por eso te dije la pregunta, Bautista, sin ninguna otra intención.
para saber el tema. Ayer nos decía Gustavo Costa, no entremos en el chismerío porque lo hizo público. Se van 12 jugadores, le preguntamos si va a seguir Gustavo, nos dijo que todavía no le dijeron nada, que tiene contrato para el próximo año. Era solamente obedecía la pregunta de Gustavo y por eso te consultamos a vos con tu futuro, entendiendo que el profesionalismo tuyo, Gustavo y tus compañeros van a pelear con todo el playoff. Sí, sin duda que bueno, ahora tenemos una linda chance en los playoffs y sabemos que tenemos un gran equipo, que creo que de grandes jugadores, y es la oportunidad para poder darle un título al club y ojalá que llegue diciembre y podamos ganar este campeonato, que eso es lo que apuntamos. Y bueno, y ahora viene Guaireña y después ya viene la parte decisiva de esto. Sabrás cómo es el sistema, un solo juego campo neutral, si hay igualdad penales para definir los títulos. Sí, bueno, ahora el partido de fin de semana, nosotros es importante para posicionarnos bien en los primeros puestos, pero bueno, igual sabemos que el equipo contra que nos toque va a ser difícil y bueno, son partidos únicos, van a ser partidos diferentes, duros, así que tenemos que estar preparados para cualquier equipo. Y bueno, Bautista, seguiremos charlando. Queda una pregunta más. Tu contrato termina a fin de mes y como lo anterior también. ¿A vos nadie te habló para una renovación, Bautista? No, bueno, hablaron con San Lorenzo, sé que no se pusieron de acuerdo, así que bueno, por el momento ahora termina el contrato en diciembre y como dije antes, después de verano. Y sobre el punto que te dijo Gustavo Costas, ayer charló con nosotros a mediodía y se mostró un poco molesto porque varios de ustedes no están para continuar el próximo año. ¿Cómo le sentiste a Gustavo si es que charlaste con él, Bautista? No, la verdad que no charlé esos temas, lo que sí en los entrenamientos lo vi muy enchufado, como siempre, y con mucha ganas de poder darle un título al club, eso es lo que quiere y lo que queremos todos. Lo vi muy enchufado y estamos todos muy enchufados porque sabemos que es una gran oportunidad, porque como dijiste son playoffs que arrancan en cuarto, así que creo que es una linda oportunidad porque todos queremos ser campeones. Es un recomenzar para todos y dentro de esa línea está Guaraní. Sí, obvio, totalmente. Bueno, seguiremos charlando, Bautista. Gracias por tu tiempo, muy amable como siempre. Bueno, muchas gracias, un saludo grande. Gracias, Bautista Merlini de Guaraní. Papá Noel visita Punto Farma. Hoy te esperamos en el punto 339, Ruta Mariscales de Garribia, esquina Estados Unidos, al lado del Hospital de Itagua, para tomarte fotos con Papá Noel y entregarte tu cartita. Y te puedes llevar regalos, porque en Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y además tu economía. Ahora con Panal Seguros puedes solicitar el seguro de tu preferencia y canalizar tus consultas directamente al WhatsApp 0983-200-552 y sentí la confianza. Llegó el Paraguay Santec, la marca del polarizado americano de la mano de Rimark. Santec introduce al país las tecnologías nanocerámica y nanohíbrida que dan máxima visibilidad, mayor rechazo del calor, bloqueo de rayos UV y tienen 10 años de garantía. Santec representa y distribuye Erimark. Claro, si ahora el comité propone, si dice el niño una que reconozcan las llaves, ya vamos a ver quién más. Claro, no ir con llave. No, va a ser un poquito más fácil, ¿verdad? Porque fácil. Lo que pasa es que nosotros, antes de conocer las posiciones finales, podemos decir dos equipos que finalmente su camino a la final sean coincidentes. Entonces se van a eliminar en semi, no en la final. Sí. Por eso está bien lo que dice el niño. Porque o si no podemos dar dos nombres que finalmente sea imposible por el fixture que lleguen a la final los dos. Yo di Cerro, por ejemplo, el campeón. En mi caso, Libertad. Sí, pero es otra cosa. Claro, vos diste Cerro Libertad, pero ahora puedes decir la final van a jugar Libertad y Guaraní. Sí, pero como dice Arturo, es fácil con la llave hecha. No, pero son las dos. Es fácil, porque no hace fácil. Fácil, más fácil. Más fácil tener 8. Sí, muy menos margen de error. Entonces, menos margen de error. Entonces no hacer, porque va a ser igual a hacer lo otro. Podemos hacer menos margen de error tener, niño. Podemos hacer los dos también. Es lo mismo, porque una vez que el cuadro te cambia todo. Y ese uno. O si no va a ser lo mismo. O sea, lo que estamos haciendo es la hoja de ruta. No, porque si yo le di campeón a Cerro entre los 5, a mí no me importa en qué llave caiga Cerro. Yo ya le di candidato a Cerro como campeón. No, pero eso pero ahora es la llave. Ese es un premio aparte, Ricardo. Ese es un premio aparte. Si quieres ser coherente contigo mismo, uno de los finalistas vas a ser. Claro. Puede ser que no. Ricardo, ya tenemos el premio, ese ya está aparte. Ese dalo por descartado. Ahora la llave.
Acá Claro. no se habla Sí. de premios, el primero económico, el segundo, tercera honoren, si se cambió el reglamento. Por el honor, sí. Por el honor. Sí. Lo que dice el niño, y Andrés, el Carlos le dice a Andrés, que así es fácil. Se No, arma la llave, es más se fácil juega en nomás. el y vos sabés que Más va a ser fácil. finalista. No, Así dijo no, Ricardo. no, Claro, no, no. Es más fácil, es más fácil. Pero entonces si vos decís, bueno, en una llave donde juegan fulano y fulano, gana fulano. Después en la semi fulano, va a pasar fulano y este va a jugar con este y dale, nomás ya el trofeo, ¿verdad? Vos decís. No es tan fácil también. Es más fácil, pero no es tan fácil. Si fuera así, Croacia no hubiese llegado a la final de la Copa del Mundo del 2018. ¿Verdad que Croacia quería pasar la primera parte nomás? Y fue campeón. Y claro. Con ese arquero extraordinario. Y que su tuvo. técnico era local. Sí. Nunca había Y dirigido. yo ningún estaba, club. aleluya, el padre Alejandro era así, pasaba la primera vuelta. Croacia jugaba bien. Ya estaban Pero preparados. jugaba muy bien. Sí, Jugaba muy de bien. la mano de Modric, Llenarlo. no de Ayer Lucas de paso Modric. dice, le sorprendió Llenarlo. el título. Si nosotros, nuestra felicidad era pasar La la primera final. vuelta. Yo lo tenía a Bélgica, Yo también. a Croacia y a Francia como los mejores desde la primera Ahí se fase. ve guapa, Bélgica, qué bien jugaba. No, Arturo, yo tengo ahí Bélgica guardado jugaba algún muy tuit, bien. algún tuit debo Jugaba tener que Bélgica. expresé mi favoritismo. porque- Bélgica jugaba muy bien. Tenemos, Ahora está ¿sabes primero qué en el tenemos ranking. nosotros? Bélgica está primero. en el Documento de Sin haber ganado, ¿eh? Tercero Brasil. Documento de No, fútbol a lo jugadores. grande tenemos. Sí. Cuando hicimos, ¿Allá? sí, Sí. dijimos nuestros candidatos. Ah, sí, sí. Tenemos. Me acuerdo. Eh, Sí, ahí. San Petersburgo creo que fue. Sí, señor. ¿Qué era? bueno, vamos a dejar ahí. Tipo gila, tío. Tipo gila. Pues vos dijiste eso. No, ¿qué cosa? Es lo que dijiste recién. Tipo gila, tipo. Sí. Vamos a ir contigo, Luis, y después hablamos de Libertad. Qué Yo creo loco. que es gran candidato a ganar este torneo. Así como juega. Gran candidato a ganar este torneo. Gran candidato, gran candidato. Sí, gran candidato. A mí me encantó Libertad otra vez. Y Cagó dejar- Ferreira encima frente que- al arco. Encima que nunca se Sí. juega. Ahora Cagó, que se Sí, juega, cagó. vuelve a censurar. Hola, Ferreira, ¿verdad? pobrecito, y está bien. Pero llegó, pues. Y cuando vos llegás, ese es el mérito. El estar. Sí. Después no podés billar. Pero estuviste, pues. Sí. Entonces, ¿quién le puede criticar a Sebastián Ferreira? Porque tiró. Y además el control que hace Y ese el control, balón, el control estuvo. Sí. Entonces, a mí que no me vengan Qué con. manos ir, si no volver, diría el Estuvo. Y Libertad estuvo. Y Ferreira estuvo- tiene que aprender a picarla. Dice. Tiene que aprender a Libertad picarla. estuvo, y Ya estuvo- contra Cerro tuvo una pelota igual y le reventó al arquero. Y no la picó. No hizo pase al arco. ¿Cuál? El de Cerro y el de ayer también. Él remató. Él tenía que Pero doy picarla. mucho mérito al arquero. Pero También. estuvo. El Lea Chico, sí, no, y claro que Libertad sí. estuvo, Enorme. Libertad Con estuvo. respecto a lo de creciendo. Ferreira, Hace dice, 1.90 tiene la Weberton. Le dice- Cuando él se acomodó, le estaba Le encima. pone el cuerpo y la pierna allí. todo. Perdón, Andrés. dice Ortiz Guerrero, atreverse siempre, ese es un culto que pocos profesan. Está muy bien. Sí, atreverse siempre. Aprender, aprender. Pocos Y profesan. estar en lo que yo digo. Claro, Estar, Claro tiene que que estar ahí. Sí. justificando poéticamente nomás tú. Te agradezco mucho. Entonces, por eso le doy a Libertad. Sí. Para mí un gran candidato a este ritmo. Si vuelve a ser Libertad del bostezo, no. Si yo tomo como espejo, ¿cómo se dice? Sí. Modelo. Referencia. Como Modelo. Los dos partidos contra Palmeiras, yo creo que es Libertad. Sí, tiene. Si Tiene potencial. tiene ese modelo. Hay que- Si no tiene ese modelo, para mí sería una gran decepción. Quiere decir que Libertad, su mente partió en dos. Campeonático. Y a mí me gustaría verlo a Libertad metido en el campeonato, porque está para ser un gran protagonista. Y estuvo donde tiene que estar. Y estuvo donde tiene que estar. El domingo, el sábado es un buen momento para verlo a Libertad. ¿Cómo está? Contra Olimpia. Sí, sí. Es un test importante Para ya. medir. Porque empató con Luqueño, empató con Guaraní y viene sin ganar. Y ahora le toca Olimpia. Sí, es un buen test. Vamos a decir una cosa, Ricardo. Yo creo que nos sorprendió Libertad en la Copa. Que le esperamos menos y después, ¡pum!, se destapó. Libertad entró. Hizo un buen trabajo táctico. Libertad entró Interesante, por con accidente y intensidad. aprovechó su rival. Le ganó muy bien al Wisterman. Pero después, el fase de grupo fue feo lo de Libertad. Sí, claro, estoy hablando de Muy esta feo. etapa. Creció. ¿Cómo está el demonio Vareiro? Vos no tenés contacto para saber cómo está. Sí, porque el golpe fue importante y el Terrible, cambio se da por terrible, eso. terrible, El cambio se da por eso porque terrible. después a Gómez le pasa lo mismo. Se Pero termina- entra y sale. Sí, Pobre Pero Gómez. lo de Vareiro Fue terrible, sí. fue pasa. terrible. Es mal. Terrible Decían fue. el ejemplo del comentario con el respeto, parece una bolsa de papa como cayó, porque Sí. termina golpeándole incontrolable. Queremos saber cómo está, si da un informe de Libertad, si da un informe de cuerpo médico. Hay que de tener Libertad. cuidado, hay que tener cuidado Esto con me eso. parece, No juega. Yo no ¿Eh? creo que juegue ahora. me parece Yo creo- nuevo esto. Hay que tener cuidado con eso. con El esa sábado clase 19 de noviembre a las 22:30 tendrá lugar la reunión virtual del Consejo de la Divisional de Honor
donde se confeccionará la programación de ¿A qué hora los que cuartos quedó? de final del torneo clausura. A las Sábado 19 a las 22:30. Sí, a las 22:30, eso lo decía Víctor Villar. Cambió 30 minutos, porque a Cambió 22 30 minutos. inicialmente. Por eso Estaba es para nuevo. las 10 de la noche, como dice Ricardo, pasó para las 10:30. Vía Zoom. Conocidos los resultados para hacer la programación. Sí, Y le correcto. va a tener. Sí. Luis, ¿verdad que candidato a libertad para... Sí, por supuesto. ¿Verdad? Excelente partido. Ambos partidos. Demonios. Hay que saber también si los jugadores de Cerro que tienen el COVID Claudio Aquino, uno de ellos. llegan para participar Y del dos de torneo. Nacional, plantel principal. Por eso, Yo no digo titular. hay que, Para cuartos no llega Aquino, por eso, por los días. por eso es- la recuperación también va a tardar. Tiene dos Sí, del llega. plantel principal. con También, o sea, Como Coibe. eso incide también en el rendimiento general. Francisco Arce no llega. No, Llega Chiqui no, solo- pero aquí no creo que llegue. No, pero la importancia y el técnico abajo es Ah, sí. fundamental. Fuera del trabajo y que lo Pues sí, conozcan que a no, Chiqui. no es lo mismo estar... Pero con- son 10 días. En una aceleración de partido en el momento, yo creo que Chiqui puede arengar, salvo que tengan una computadora allí con Zoom correspondiente y en el entretiempo. Algunos seguro que van a apelar a la tecnología para ver la forma de que Chiqui esté presente allí de forma virtual en el entretiempo y antes del partido y en el después. Copetrol brinda la oportunidad de ganar y elegir el vehículo que necesitas. Además, puedes ganar un apoyo económico en efectivo, vales de la Copemarket de litros de combustibles, todo por un año. Entérate más en copetrol.com.py. Copetrol, vamos. Con Etidol 400, aliviate rápidamente de los dolores ante los primeros síntomas como dolor de garganta, dolor de cuerpo o fiebre. Proba un Etidol y sentí alivio inmediato. El ibuprofeno de Paraguay es Etidol, Etidoles de éticos. Indalco, seguridad en Ciudad del Este, zapatones para col 100% cuero. Cascos, caretas, protectores auditivos y guantes para trabajo. Supercarretera Camino Armendares, 800 metros del viaducto, kilómetro 4, teléfono 061 570 570 Indalco SRL. Viví el verano más refrescante con los préstamos para piscina Quincho de Financiera del Comercio. Cuotas desde 58.500 por millón hasta 36 meses. Para más información, llámanos al 618-8000 o visítanos en Facebook. Financiera del Comercio, el poder de hacer. Adelanta y equipa tu verano con Electrogar. Piscina Bestway, 6.473 litros, contado 881.000 guaraníes. Ingresa a electrogar.com.py. Entrega inmediata 24 a 48 horas. Electrogar, conectados a tu comodidad. Tras la exitosa promo Hilux, ahora te toca a vos con tu Toyota Fortuner entre 2006 a 2015. Sí, porque durante el mes de diciembre en los talleres de Toyotoshi te hacemos el cambio de aceite y filtro original a tu Fortuner por solo 280.000 guaraníes. Escuchaste bien, 280.000. Agenda tu cita al 619-0000 y dale más kilómetros al motor de tu Toyota. Mili Empeño, 20 arreglos, huellas de oro y plata, Empeño, mejor cotización, Sarmiento, Casi, Profesor Cabral, Concepción, Mili Empeño. Mentodic Crema, la eficacia contra los dolores musculares y articulares, también para torceduras y calambres del deportista que nunca se rinde. Mentodic Crema es un producto de laboratorio Sindufar Sisa. Piloto propio en el centro de Ñembué, a metros de acceso sur con empedrado, energía eléctrica, transporte. Financiación propia está a 78 meses, fracción Parques del Sur. Para más información, comunicate al 413-7000, al WhatsApp 0982-230-700. La Paraguay Inmobiliaria S.A. Nisei llega muy pronto a Asunción, donde vas a encontrar la tecnología más avanzada con el mejor precio. Próximamente te esperamos en Avenida España, esquina Melvin Jones. Seguinos en redes sociales como @NiseiOficial o ingresa a nisei.com. Nisei, tecnología y confianza cada día más cerca. A Morín no le gustó el arbitraje ayer. ¿Y dónde es lo que tuvo mal? En los primeros minutos le condicionó la primera amarilla a Adorno. Eso, ¿Y después? Y en las divididas. Pero también cambió cuando Mourinho se quejó. Mourinho se quejó y, Fue en los junto a últimos, sí, y los últimos 10 minutos. Sí, fue una amonestación verbal. Pero después Y a partir de allí las divididas pintó a favor de Libertad. Hay dos donde flojo pinta a favor de referee. Libertad y se molesta el de Palmeiras. O sea, cambió Flojo, tenía flojo, razón flojo, Victoria cuando dijo flojo para los dos. Lo queremos saber cómo está Vareiro. Sí. Yo creo que Libertad tiene que poner o el jefe de prensa o el, Sí. o el médico de Libertad, porque Libertad no se sabe nada, no habla nadie, no mantiene un... Está mucho mejor. Anoche se realizó tomografía antes de volver. No se observó lesión grave. Podríamos hablar con el doctor Olivero. Que es Y contesta el doctor. Y debería de contestar. Pero esto es bueno. Se realizaron tomografía, se realizó tomografía y no... También de no se Gómez, observó ¿cómo ni está? nada. Tendríamos que saber. ¿Quién? De Gómez, También el por la central, selección. sí. Tenemos que saber cómo está No su salud. está, no está de ver aquí no ante los árbitros. No lo estoy observando. ¿Por qué no te ve aquí, no? Y hay dos razones. Que el castigo siga Porque está designado... o que para- tenga COVID. O en el Porque- exterior. Porque hay un árbitro con COVID. Ricardo, está con COVID, puede estar. Ojalá no sea. Ojalá no sea.
Venía a conocer los nuevos centros Yokohama sobre las avenidas Aviadores del Chaco y Félix Bogado, en donde te ofrecemos la mayor variedad y todos los servicios para tus neumáticos. Yokohama Neumático con la mejor relación precio-calidad. Atalaya Seres Seguros Generales es una empresa seria y solvente que te ofrece cobertura para rodados, hogar, negocios y accidentes personales. Atalaya Seres Seguros Generales, a tu lado en todo momento. Visítanos en atalayaseguros.com.py o en Independencia Nacional 565 casi Sorogorá. Llámanos al 492-811 al 12. Nacho López está en Buenos Aires, Ever Aquino. Justo le decía en privado Ya que viví en Buenos Aires. que ¿Por qué no debe No, estar que citado sí. para un evento con Mebol, no, pero para ¿Por qué me puede trata ser así? Sudamericano Libertadores. Sí, pero cuando juegue terminar la Sudamericana. Y acá se juega cansado. Defensa Bahía, No dirige. me contesta si hoy Pita Gracias, Defensa de Víctor. Justicia, porque no está Ever Aquino, dice, Sí. y Pancho colabora. Sí. A ver, dice Pancho. ¿Te acuerdas que Ever Y- Aquino vino la noche anterior y pitó en la olla y se lesionó al día siguiente? Para el clásico, Sí. sí. Y dice Pita Defensa y Justicia Bahía. Y Sí. Álvaro Por eso no Benítez. está su cuerpo, ¿cómo es? Sí, Ever Juan Aquino Gabriel. y Cuerpo arbitral. Juan Por Gabriel eso- Benítez, árbitro bar. Michel Saldívar tampoco está, ¿verdad? Sí, ahí me va a pasar creo, la designación general de ese partido. ¿Hotel? Pero sí, estoy buscando. Y acá está. No, del partido Pancho Defensa y colabora. Justicia Bahía, digo. Pero ¿por qué Pancho colabora nomás? Sí, no le No, agradecemos. está bien que Pancho. colabore. Lo que le dice Ricardo, se va a que diría Buenos Aires, No, dice Ricardo. nos, También nos- sale al nos cruce. salva del error, porque eso le dije. Ever justo Aquino en privado, dirige Ricardo. hoy Defensa y Justicia. Hoy es miércoles. Puede venir hoy a la noche, tiene jueves, viernes para recuperarse y sábado puede pitar, por ejemplo. O sea, está en condiciones de pitar. O la Conmebol lo tiene como es un gran árbitro, Puede que se quede. pero acá no le dieron todavía de alta por el error que cometió En el partido de San en Lorenzo. el partido de San Lorenzo. No colabora nomás Pancho. Y está bien que colabore, Está bien. Arturo. Yo no le digo Tiene que nada. hacer Pancho. Sí. Girasoles. Control te invita a redescubrirte, ser responsable, afrontar el presente con determinación. Creemos una sociedad más empática, solidaria y tolerante para volver a ser lo antes posible. Control, Phil McPhil. Angel desarrolla herramientas a baterías y eléctricas como taladros, amoladoras, atornilladores, equipos de cortes de última generación. Por todo el mes de diciembre tenés 15% de descuento hasta 10 cuotas sin intereses. Con tus tarjetas de crédito Itaú, acércate a Fapasisa, Artigas 1840, Steel Shop Mariscal López 2336 y Loma Putá. Ruta Transchaco casi máxima Lugo. Angel, bien hecho. Yo también, saludo a la mesa, yo también le quiero, dice Pancho López. No, pero yo lo quiero pero mucho, le queremos Pancho. a Pancho es capo. No, Lo que le pedimos es que cocine algo, ya que es chef. Que traiga una comidita, algo hecho por él. Él es chef, Sí, pero chef recibido. igual que yo diga soy parrillero y nunca traiga por lo menos un Pero chorizo, ¿verdad? chef recibido de Sí, Pancho. pero vos te Viste que dio una clase de la, o sea, de la salsa. una pascualina que puede traer. Puta cuando dio la escuela de la salsa. La sal. ¿Qué? No, del huevo dio la clase de Pancho. Del huevo, sí. Que ¿Cómo hay me que estás poner. corrigiendo, Luis? No, es que ¿Cómo me estás diciendo que estoy de No, nosotros? porque una cosa va con la otra. Dio del huevo y dijo en qué momento se le pone la sal al huevo. eso mismo. En qué momento de la cocción, antes, después. Y cuando Jefe, menos nunca aceite duerme, pongas, descansa. más va a alzar el huevo, el aceite, dijo. ¿Qué? Cuando menos aceite le pongas, más el aceite va a ir con el huevo. Así dijo Y vas a consumir eso. el chef. Sí, el super chef. El chef. El chef. Pancho Chef, buen nombre para una marca después. ¿Cómo? Pancho Chef, Pan si Chef. se quiere, de Pan Pan Chef Chef. también puede ser. Ah, Panche, vos sos rápido. Pan chef. Pero, no, Ricardo fue la idea. No, y sí, para. Para Pancho. Álamos, porque si es vino es Álamos, distribuye, representa Frutos de los Andes. Estamos con la oferta de González Jiménez, ventilador Consumer Mix Fan 16 pulgadas, capacidad de tanque 1,5 litros, esteriliza y refresca, función repelente, llévate ahora en 12 cuotas de 80.000 guaraníes. Llámanos al 413-0000 o envíanos un WhatsApp al 0981448840. González Jiménez, primeros Te siempre. voy a decir una cosa, Alfredo Mendoza. Ayer estaban en Otro la Jorge. recorrida Sí, y fueron a una encarnación donde va a jugar Guaraní de Trinidad. sí, de Trinidad. Jesús. Se fueron a Ciudad del Este a verificar el campo y se iban a Juan León Mallorquín también. Sí. Y queremos hablar con la gente, tiene que ser cómo vio la cancha, lo que fueron a verificar el estadio. Y el nombre que te dio es el ¿Y mismo, quién? es el homónimo del González de aquí. Sí, Jorge González. El presidente de la liga allá. Ah, de la liga. ¿Cómo se llama, Alfredo? Jorge González, ¿Y vos quiero tenés saber. número? Sí, Llamale, ahí va a jugar, Jorge González de la Liga Encarnacional. ahí va a jugar Guaraní. ¿cómo va a jugar si no tiene estadio? ¿Y ahí cómo va a jugar? ¿Se va a habilitar? Ahí se hizo ayer Y la a inspección. Checo se hizo la Inspección ahí, del verificación nuevo estadio. del estadio No, para que se juegue ahí. Alfredo, Damián, van a jugar ahí O sea, ya van a habilitar la Liga para que se Internacional. vaya. Y por eso lo verificaron ayer. Ah, la otra eso dijo. Pero para verificar, tiene que habilitar primero. No, van a verificar si todo está bien.
y después se habilita y ya juegan. La hierba no se le niega a Dele Guambasí, Yerba Mate Rubillá. Conoce nuestras variedades: Pantanal, Nativa, Relajante y Chía, Yerba Mate Rubillá. Cummins es la mejor elección para tu proyecto, ya que brinda soluciones integrales de energía para todo tipo de negocio. Cuenta con la seguridad, confiabilidad y la garantía de los grupos generadores Cummins. Ingresa a cummins.com.py o acércate a nuestras oficinas en Avenida Aviadores del Chaco 2980. Llámanos al 603-350-51. Cummins, energía para un mundo que no se detiene. Ninguna complicación con Antonio Galero, como decía Ricardo Mendoza, y el tratar de dice Salal hisopado. Dice el doctor Olivero de Libertad, pide disculpas, no pueden estar al aire, no están autorizados para hablar, así como los jugadores. Hoy se hace el hisopado, y yo se le paso a Antonio Varela, el demonio, a la 16. Qué bueno. Completamos la información dicha. Qué bueno, qué bueno. Lais sacó 2 nuevos sabores y de los que todos somos hinchas: asado de tira y provolones. Si te gusta el asado, te va a encantar la nueva edición limitada de Lais. Con el Sol Seguros puede sentirse protegido siempre y en todo lugar. Tenemos los mejores planes para usted, su familia, su vida. Cuidar y cumplir con nuestros asegurados es lo más importante. Con experiencia, seguridad y respaldo global. Comunicate al 236-3000 y descubran la diferencia. El Sol Seguros. Salud Protegida es un servicio médico integral que le ofrece cobertura nacional. Avenida Perú 222, esquina Lijayala, teléfono 319-0000. Con Salud Protegida disfrute mucho más la vida. El territorio Visión es un territorio de beneficios porque estamos donde vos estás. En San Bernardino tenés beneficios con todas tus tarjetas de crédito de Visión Banco. Entérate más en visionbanco.com/territorio Visión Banco o escribinos al WhatsApp 021-414-3000. En Visión Banco vos estás primero. Ese día, Gustavo, vamos redondeando entonces como niño, Choco dice Morini. ¿En conferencia? Sí. Sí. Y se queja del árbitro. ¿Se queja? Sí, en el partido se quejó bastante. Y después de esa queja, lo que cuenta le pitó a favor. que vimos la escena cuando va al árbitro y le dice a Gustavo Morini que se deje de romper, le dice al venezolano, que se, entre comillas, sí. Y a partir del reclamo de Morínigo inclinó hacia el... Las divididas fueron a favor Pero de mira que Libertad y el que se quejó fue el de Palmeiras. El árbitro le podía echar a Cáceres ayer. Estaba Estaba endemoniado, estaba Cáceres. Yo no sé Hubo qué. un momento que estaba... Qué gran jugador. Varias veces le dijimos porque ese carácter, sí, es verdad. Sí, su temperamento. Y al final el expulsado fue Pires. El presidente de la Liga Encarnaciona. ¿Cómo te va, Jorge? Demasiado bien, Arturo. Para todo, para Mendoza, todo el equipo y para toda la audiencia. Excelente estamos. Bueno, saludarlo a Alfredo Damián Mendoza. Buen día, Jorge. Hola, Alfredo, ¿cómo estamos? Bien, gracias. Un gusto escucharte siempre también, Alfredo. Igualmente, yo esperando la inauguración de la cancha, Jorge, ansiosamente. Todos estamos esperando eso. Yo sé que estuviste conversando con Mario también estos días y es que todos estamos ansiosos y todos estamos en el mismo sintonía. Bueno, acá tiene un referente encarnaceno 100% y Encarnación y Alfredo le dice. Sí, no tenemos que tener estadio. Parece que nosotros. está separando la capital con Encarnación, no es así, Jorge. Hola. No, bueno, Jorge, el tema del estadio, ahí va a jugar Guaraní de Itapúa, del Trinidad va a jugar ahí la intermedia. No, ellos tienen la intención, ellos tienen esa intención, pero no hay nada afirmativo al respecto, Arturo. Suponte que quieran jugar, ¿no habría impedimento por parte de la Liga Encarnacena que vos presidís? No, realmente nosotros tenemos otra cuestión que impide por el momento, ¿verdad? Que son un mandato que yo tengo de una asamblea extraordinaria, que nosotros no podemos recibir el estadio, no tenemos posesión, porque nosotros precisamos el estadio para 30.000 espectadores y no 16.000 como tenemos hoy, ¿verdad? Y en primer término nosotros tenemos ese impedimento, ¿verdad? De parte de todos los clubes. Es redondeando, que ustedes quieren inaugurar con 30.000 y ustedes hacer la inauguración. No, nosotros queremos inaugurar con 30.000 y que después quede a disposición de todo el país el estadio. Se entiende decir, sí, que la y Liga Encarnacena inaugure su estadio, que no se juegue antes y que ustedes históricamente inauguren, tal fecha se inaugura con este partido y con 30.000 personas más o menos la cancha. Así mismo, ese es nuestro condicionamiento, digamos. Ahora tenemos que hablar con la gente de Guaraní, de Itapúa, de Trinidad, para preguntarle en qué cancha van a jugar y si están en condiciones de hacerlo en su cancha, Jorge. Así mismo, también acá está con buenos escenarios, ¿verdad? Que algunos trabajitos se tiene el Petirosi, como el 22 de septiembre, que está en condiciones también para albergar un encuentro de esta envergadura. ¿Y ustedes no le dijeron a la APF, a Michel Sánchez, cuando estuvieron ayer y su equipo, está bien, verifiquen, pero esto no se inaugura, salvo que inauguremos nosotros?
No, realmente un poco al que es lo que voy a decir, pero nosotros ayer nadie nos comunicó que iban visitando nuestra casa. Ah, pero ustedes sí, verificaron una cancha que para ustedes no. No, nosotros no fuimos invitados para esa visita que ayer ellos realizaron. ¿Y quién la abrió? ¿Cómo esto? ¿Quién le dice que pasen, vean la cancha y verifican? ¿Cómo? No, realmente llegaron, a mí me llamaron, el que generalmente autoriza soy yo, ¿verdad? Con la constructora. Ayer me llamaron, que acá está llegando una delegación, no me avisaste nada, me dijo, porque tratamos a todos los que nos visitan de seleccionarles como corresponde, acompañarles. Generalmente ponemos un pequeño refrigerio para la visita. Y le dije, realmente no sé no sé nada, le dije, yo nadie me pidió nada, pero como están la gente allí hay que recibirle como buen paraguayo, igual se le abrió la puerta, pero nosotros no estábamos en conocimiento. Bueno, pero dejando la posición clara para la gente guaraní de Trinidad, esa cancha van a inaugurar ustedes cuando esté terminada con la inauguración oficial que está a cargo de usted, ningún partido antes previo oficial. Así mismo, esa es la postura de la Liga Encarnación con sus 12 clubes que lo integran. Y bueno, Jorge Gabriel, muchísimas gracias, Jorge Gabriel González, por este tiempo, presidente de la Liga Encarnación. ¿Y cuándo va a tener el estadio ya con capacidad para 30.000? ¿Cuándo será? Y depende mucho de la entidad binacional. Estamos haciendo la tratativa, falta una etapa para que se concluya eso. Depende de cuándo se dé inicio al trabajo, la continuación, para que nosotros llegamos a 30.000. Esperamos mucho ya, Arturo, vamos a seguir esperando si hace falta, pero nosotros queremos un estadio para 30.000 y de esa manera poder entrar en un circuito que verdaderamente sea importante a nivel futbolístico, artístico y por qué no decirlo religioso también. Muchísimas gracias, Jorge. Se despide de vos, Alfredo, también. Muchísimas gracias, Jorge. Éxito. Gracias, Alfredo, gracias, Arturo, y siempre a la orden, y muchas gracias por recordarse de nosotros. Gracias, Jorge Gabriel González, presidente de la Liga Encarnación. Existe un lugar donde su descanso más reparador, Mons Hotel. Reservas al 0673-21011. Mons Hotel, su mejor estadía en Santa Rita. El deportista sabe cuál es su momento, debe obrar con criterio. Somos especialistas de construcción de viviendas, edificios y galpones. Comunicate al 0986-817-954. Invertí seguro, invertí con constructora Criterio. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, laminados con carpintería, en aluminio en obras corporativas, comerciales y residenciales. Síguenos en Facebook e Instagram o llamanos al 450310. Crystal House, más de 46 años cristalizando sueños. Todos los locales Stock tienen ofertas del Club Ahorro todos los días, todas las semanas. Los precios más convenientes te lo da el Club Ahorro de Supermercados Stock. Fleming, sistema prepago. Usted y su familia merecen un servicio médico integral acorde a sus posibilidades y necesidades. Visítenos en la Cebolla 1751 Casi Covellec o llámenos al 729-6060. También estamos en Facebook y Twitter. Fleming. En Electroman, comprando productos Electrolux, puedes ganar una fabulosa camioneta Brilliance V3 0 km y muchos premios más. Tenés tiempo hasta el 5 de febrero de 2021. Para más información, llámanos al 519-3000. Electroman, mejorando tu calidad de vida. Sí. Muchísimo. Sí. Aquí deberá haber otra opción, Guaraní de Trinidad. Tiene que ver el estadio 22 de No, septiembre Guaraní, o algún otro estadio de... Guaraní de Trinidad, de un principio, primer momento, ellos dijeron que no iban a jugarlo en Encarnación. No quieren jugar en Encarnación. Lo raro es porque en la foto de Michel veo que le entregó una camiseta de Guaraní de Trinidad. Y si le entregó una camiseta es porque un directivo estuvo allí. Sí, pero Guaraní de Trinidad quería, bueno, estamos hablando de antes de la pandemia, ¿verdad? Guaraní de Trinidad decía, para nosotros el hecho de haber clasificado tiene mucho que ver con nuestra comunidad, y la comunidad nos pide que juguemos acá. Nosotros queremos darle identidad a la comunidad de Trinidad. Hace poquito hay un programa especial que va los domingos por Tigo sobre los estadios, y con todo respeto vi el estadio de Guaraní de Trinidad y no tiene, es eso, está original para la intermedia. Es un estadio bien del interiores. No tiene para... Pero de todas formas, Jorge, yo lo que entiendo es que, dadas las condiciones, las exigencias que el protocolo del Ministerio de Salud, de la APF, estipulan para los estadios, quizá por ahí venga la explicación de que ellos no pueden jugar en ese estadio porque según el protocolo tienen que tener un vestuario amplio, una serie de cosas, vestuario de árbitros, parte, seguridad, etc. Entonces a lo mejor por eso es que la alternativa para Guaraní es el estadio de Encarnación. Sí, que no van a poder, y no van a poder dijo jugar. El presidente, sí.
Retirada y Renault Captur 1.6 Flex en cuotas de $315 con seguro y transferencia ya incluidos. Para más información ingresar renault.delasovera.com.py o visitarnos en nuestro showroom sobre Avenida Santa Teresa. Descubrí la nueva Renault Com de la Sobera. En el Mariscal le ponemos corazón a todo lo que hacemos con nuestra promo de fin de año hasta el 31 de diciembre. Por tus compras a partir de 100.000 guaraníes podés ganarte un departamento a estrenar totalmente amoblado en Torre Izaguirre a pasos del Mariscal. Shopping Mariscal, el gran corazón de Asunción. Caña Fortines, la ganadora del Gran Premio Ranking de Marcas Preferidas 2020 de la Cámara de Anunciantes del Paraguay, con el primer puesto en recordación, preferencia de uso Fortín, República de la Caña. Sanitarios y Cerámicas Sassi se dedica a la importación y comercialización de artículos sanitarios en general. Nuestro showroom está sobre la avenida Eusebellana, pasos del viaducto de General Santos. Sanicero, proyectando juntos. En Super Espuma sabemos que un gran sumero es sinónimo en gran descanso. Super Espuma, super patrocinador del despertar alberrojo. Super Espuma. Energy, emblema nacional con más de 25 años de experiencia en el rubro combustibles. Seguimos ofreciendo la mejor calidad y atención a todos los paraguayos. Energy, energía de calidad al precio justo. Voy a llamarle a Michel Sánchez, miembro de la o al presidente del Guaraní, porque cuando es cierto lo que dice el niño, le entrega la camiseta el de Guaraní, de la intermedia, a los enviados de la APF, como diciéndole bienvenido a nuestra casa, no sé, palabras, y sale Jorge Gabriel González, presidente de la Liga Encarnación, y es categórico, aquí no van a jugar, pero no es que no van a jugar solamente Guaraní. Ningún partido de aquí que se quiera llevar, suponte que termina la pandemia, y que quieran jugar en Encarnación, le va a decir no. No tenemos estadio. Suponte que quieran jugar Guaraní con otro, con Libertad, dice vamos a jugar en Encarnación, le va a decir la Liga Encarnación, no. Y es más, Arturo, lo que dijo el presidente de la Liga es fundamental, porque él dice, tengo un mandato de la Asamblea, o de sea, los clubes. Ni si él quiere puede autorizar. Así mismo. Ni si, no es que el presidente es un bore, no. Ni si él quiere se puede autorizar, porque el mandato es de un estamento superior al de la presidencia, es de la asamblea de la liga. Y para que eso se cambie, se tiene que hacer otra asamblea en donde se le autorice y la autorice. Entonces, mientras eso no pase, por eso a mí me parece un error demasiado grueso del APF o del mismo Guaraní de Trinidad, que no se sincera, porque si la Liga de Encarnacena le dice a Guaraní de Trinidad, no vas a jugar acá. Nosotros tenemos mandato de la Asamblea, nadie puede jugar acá hasta que termine las 30.000 gradas. Que no, es contra Guaraní, es la posición. Claro, es la posición y es correcta. Es correcta. Y que lleva en un partido de campeonato no va a permitir. Si hay esa claridad que nace de la Liga hacia Guaraní, y Guaraní sabe en dónde está parado, le va a decir a la APF, vamos a inspeccionar la cancha del 22 de septiembre, no sé, así mismo. Que busque ya una cancha, porque si no va a llegar el momento y se va a quedar sin cancha y no va a jugar la intermedia. Así mismo. Sería un despropósito, sería una pena demasiado grande. Esa apreciación es correcta. Y en bien de Guaraní y del club. No es correcta. Sí. ¿Por qué él nomás? No, esa apreciación de buscar el estadio. Y también ya dijo el niño. También dijo Ricardo, él nomás Sí. No, como era el último que estaba hablando, en general a la mesa toda. Yo no dije que si quieren jugar ahí no van a jugar, porque tiene que saber la APF. 30.000 personas tienen que albergar el estadio de la Liga Encarnación, según señor Carlos Hernández, ¿cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes, Arturo, ¿cómo le va? El presidente de la Liga Deportiva Paranaense. Alto Paraná. Sí. Rica historia. ¿Cómo está el tema de la Liga Paranaense, el tema del COVID y de lo que está pasando hoy en ese presente? La Liga del Interior, la Liga del Interior en general. Y pienso que todos estamos mal, ¿verdad? Porque no hay competencia y nosotros dependemos de los ingresos que tenemos a través de las habilitaciones o todo lo que conlleva a que un club participe en un campeonato oficial de cada liga, ¿verdad? Y también eso recibe la UFI. O sea, hay una cadena en la que estamos todo el mundo involucrado y que no hay ingreso para nadie, y todas las ligas tenemos gastos de luz, agua, internet, todo, y no podemos abrir nuestras oficinas, pero vamos a abrir de balde, ¿verdad? Bueno, ¿qué más se puede agregar a esta situación, Carlos? Y nada, decirle que a través de ustedes, ¿verdad?, hacer un poco un llamado a las autoridades, a través del Ministerio de Deporte o alguien que nos ayuden, porque no tenemos ingresos, no tenemos nada, y somos gente que ama el deporte y que somos entidades sin fines de lucro y que necesitamos también el apoyo
a nivel institucional que el gobierno también se haga un poco cargo de las ligas. 170 ligas aproximadamente ahí en la UFI. Cuando decía gobierno, decía APF o gobierno nacional. Y debería ser el gobierno nacional a través del ministerio, ¿verdad? Porque la APF está sobre nosotros y se comunica con nosotros a través de la UFI. Pero la UFI en este momento también tiene ingresos cero, ¿verdad? No hay transferencia, no hay habilitación, entonces, ¿qué le podemos pedir a la UFI nosotros? Nada más que interceda ante el gobierno para que pidan una ayuda también como se le dio a otras entidades, ¿verdad? Y bueno, querer reiterar esto para el gobierno, hacerlo con gusto, Carlos Fernández. Y nada más, agradecerle a usted el espacio que nos dan y que todas las ligas del interior estamos mal económicamente y que se necesita el apoyo gubernamental para solucionar, paliar en algo esta crisis, porque nosotros también pagamos ANDE, pagamos Corposana, pagamos internet, pagamos secretarios, limpieza de nuestros locales, y todo tiene un costo. Y sería bueno que nos hagan caso a través de la Secretaría Nacional de Deporte y el Ministerio del Deporte, ¿verdad? Muy bien. Carlos Fernández, se hiciste sentir presidente de la Liga Deportiva Parense con relación a la Liga del Interior. Muy amable, Carlos. Gracias por tu tiempo. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Carlos Fernández. Vamos a llamar a Michel Sánchez. No contesta el de Guaraní. Anoche nosotros le hicimos la entrevista. Y estaba condicionado a la aceptación. No se confirmó esa cancha, pero verificaron esa cancha. También hablamos con Fabián Aranda, que estaba en Ciudad del Este. Y de ahí iban a Juan León Mallorquín, allí en la letra. Llámale pues a Michel Sánchez de Gerardo Matías. Contigo, Luis. Wilmar abre su puerta para la atención al público. Les esperamos en nuestros locales en el horario de siempre, lunes a viernes, 7:30, 19 horas, sábados 7:30, 13 horas. Wilmar, compromiso y calidad desde 1986. Financia tu máquina casa con 0% de interés y hasta en 5 años. Llama hoy mismo a H. Petersen 0984-521-844 o visítanos en nuestra casa central en Limpio, ruta 3, kilómetro 20, y entérate de esta promo. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su casa o negocio. Infórmese al 648-293 o pida cotización a tapiti-bajo-info@tapiti.com.py. ¿Cómo te va, Michel? ¿Cómo estás, Arturo? Un placer saludarte. Bueno, gracias. Estamos hablando con el presidente de la Liga Encarnacena, Jorge Gabriel González. Sí. Y dijo, vamos a inaugurar nosotros como liga con 30.000 espectadores, cuando lo consideremos, la manera de decir, pero con 30.000. Ustedes verificaron ayer la cancha guaraní de Trinidad. Incluso dice el niño, sí, porque ya vimos, creo que la foto, entrega una camiseta. Entrega una camiseta. ¿Por qué fueron, Michel, a una cancha que la Liga Encarnacena dice aquí no se va a jugar? Primero que nada, yo sé la posición del presidente de la Liga, yo conozco personalmente, a mí me lo había manifestado en varias ocasiones. Nosotros fuimos ayer porque la gente de Guaraní Trinidad nos pidió que inspeccionemos la cancha porque ellos nos dijeron que conseguirían el permiso de la liga. Es por eso que anoche cuando hablamos, ayer en la tarde cuando hablamos contigo, yo te había manifestado que el estadio se encuentra en perfectas condiciones, por supuesto, pero que estaba supeditado a que ellos consigan por escrito el permiso de la Liga Internacional poder jugar ahí en esos partidos de la intermedia. Si no, porque no van a jugar ahí, ya lo dijo Jorge Gabriel González, vos hablaste con el presidente de la Liga Encarnacena. ¿Cómo hacen para verificar dónde va a jugar Guaraní? El año pasado nosotros habíamos ido a la cancha de Petirosi en Encarnación, a pedido de Guaraní también, para que ellos puedan acondicionar ese estadio con las cosas que les faltan para jugar en la intermedia 2020. Ellos tienen el listado de necesidades del estadio de Petirosi, así que ahora seguramente van a empezar a trabajar en ese sentido, ¿verdad? Porque a su estadio todavía le faltan muchas cosas como para jugar intermedia ahí, el de Guaraní de Trinidad. Bueno, quiere decir que van a jugar en cancha de Petirosi. Imposible Guaraní. Probablemente tienen Petirosi o tienen 22 de septiembre, ya es un arreglo que tienen que hacer ellos con uno de los dos clubes para poder intervenir en cuanto a infraestructura, de lo que le está faltando para poder llenar las condiciones exigidas por la Comisión de Planificación e Inspección de Seguridad de Estadios para la disputa del partido intermedio. Pero Guaraní no va a poder jugar en su cancha, no está en condiciones. Así como está, no.
No, y en Encarnación que ya lo dije, ya digo que no, ya aplicó Michel. La cancha es 22 de septiembre ahora. Petirosi, Petirosi. Petirosi es la que habíamos visto. Yo conozco la de 22 porque jugó en el Copa Paraguay ahí. Le faltan unas cosas al 22 y también otras más a la de Petirosi. Que el campo de juego de ambos está en perfectas condiciones. Le faltaban algunas cosas en los vestuarios para poder llenar las exigencias. La cancha, Michel, la cancha de 1 de marzo, ¿no conoces en Encarnación? Conozco la cancha de 1 de marzo. Me dicen que esa también podría ser. No, perdón, la 1 de marzo no conozco, la de Nacional de la Ronda. Sí, me no dice conozco la 1 de marzo. Nelson Frete, que de Encarnación, dice la cancha del 1 de marzo también podría ser. Yo no conozco realmente. No conozco, la de Nacional me había confundido antes. ¿Y cuándo? La de Nacional sí conozco. ¿Cuándo tendrían que volver a ir y volver a inspeccionar ahí una cancha de la zona? ¿Van a tener que agendar de vuelta una visita a Encarnación entonces, Michel? Ahora estaba escuchando la entrevista, así que le voy a llamar a la entrevista con Jorge González y ahora voy a llamarle al presidente de Guaraní Trinidad para reagendar otra visita en donde tengan que hacer, porque eso urge realmente, porque en estas condiciones no podría hacer de local en su zona Guaraní Trinidad. Entonces es algo preocupante y algo que tenemos que resolverlo. Michel, la cancha de Juan León Mallorquín, repasamos nuevamente, estuviste ayer, ¿cómo está? La cancha de Juan León Mallorquín está súper bien. Ellos están haciendo vestuarios nuevos, incluso ya tienen 2 que están habilitados para jugadores, están haciendo un vestuario nuevo más, un tercer vestuario. Están planificando hacer unas graderías más, así que lumínica, vi que bajaron ya 8 torres de cemento para la lumínica. Un club que está creciendo muchísimo y que realmente cada vez que te vas a encontrar algo nuevo, eso es algo que hay que destacar. Bueno, entonces, haciendo memoria, ¿cuántos estadios recorrieron y cuántos faltan? Ya recorrimos la mitad de los estadios, ahora faltan la otra mitad que seguimos mañana. Hoy teníamos que hacer Atirá, pero por la lluvia imperante ya pasamos de largo y lo reagendamos para el lunes que viene. Gracias, Michel, muy amable como siempre, gracias. Dale, Arturo, un placer. Hasta luego. Sánchez, edición de competición. En la Perla del Sur hay un lugar para vos a 5 minutos. El centro de Encarnación se encuentra residencial y comercial La Perla, zona con luz eléctrica y calles totalmente empedradas. Cuotas desde 400.000 guaraníes. Para más información comunicate al 443-600. La Lotadora Inmobiliaria, 60 años creando espacios y consolidando familias. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su casa o negocio. Infórmese al 648-293 o pida cotización a tapiti-info@tapiti.com.py. ¿Para qué comprar si puede alquilar? Rentamac, una herramienta más en su obra. Ahora habilita su nueva sucursal en Fernando de la Mora, Avenida Carlos J. Fernández y Río Babú. Rentamac.com.py. Estilo Hogar, muebles electrodomésticos en general, financiamos hasta 6 cuotas precio contado. Avenida Pinedo, Casermino, Mendoza, Concepción, Estilo Hogar. ¿No te ha pasado que tenés hambre y ya no te queda tiempo para cocinar? Upisa te trae la solución con jamonada y queso de Upisa. Vas a preparar los mejores sándwiches y disfrutar de un sabor único. Encontralos en todos los puntos de ventas del país. Upisa, nutrir de sabor a tu vida. Seguro que le conviene Seguros Chaco. Mariscal López Casi Coronel Cabrera, teléfono 605-600. Seguro que le conviene Seguros Chaco. San Cristóbal, depósito de materiales de construcción. Materiales de construcción en general, alquiler de contenedores para obras y servicio de alquiler de maquinarias. Estamos en la Cepillala, casi La Victoria. Seguirás en Facebook e Instagram, teléfono 603-130 o al WhatsApp 0982-666-339. Depósito de materiales San Cristóbal. Es el momento para preservar la familia. La casa es el mejor lugar para hacerlo. Siempre con la mejor carne 100% chequeña, Charty Beef. Charty Beef, con la garantía de la cooperativa Chartizer. Llegó el famoso experto en frío, aire Fama, con tecnología Turbo Cool, con 3 años de garantía, muy bajo consumo, en cuotas de 159.000 guaraníes. Y hasta el sábado te regalamos una cuota. Comunicate al 288-3000 o ingresa a inverfin.com.py. Inverfin, hacemos de tu espacio un hogar. Con Bankup, pega el salto digital y podés ganarte un smartphone. Solo tenés que descargar la app, registrarte y ya estás participando. Válido para todos los clientes que descarguen la app Bankup móvil hasta el 31 de diciembre. Informate más llamando al 325-5000 o en la página web y listo. Bankup, un banco con raíces. Rifa de NIDE 2020. Adquirí tu rifa de NIDE al 0982 50 50 16 o a través de Tigo Money, pagos
pagos prepago móvil. Por solo 10.000 guaraníes sortea el 21 de diciembre. Tu aporte será destinado al sostenimiento de DENIDE. Tu acción suma. Apoyan Última Hora, Telefuturo, la Tele, Radio Urbana y Radio Monumental. Olimpia nada, vio. No se sabe nada. Hasta aquí. Cerro no se sabe nada. En el único caso que no primó el interés particular general sobre el particular fue en el Metrobús. El Metrobús primó el interés particular de la gente que estaba afectada, ya sea por el ensanchamiento o por los comerciantes de la zona, antes que el interés general de millones de paraguayos que iban a tener un mejor medio de transporte. Y increíble pues. A mí, el que venía a trabajar en casa... lo que digo trae cuento de lo que dice nomás Alfredo. Él dice, nos sacaron nuestro estadio en Encarnación. Y yo digo, bueno, le sacaron el estadio a la comunidad por un interés general, ¿verdad? El interés del fútbol estaba por debajo del interés general de la comunidad. De la playa. No, de todo, del desarrollo de la zona. Sí, del pero la EBI está en su responsabilidad devolvernos, que no sacaron. Sin ninguna duda. ¿Cuántas propiedades ahí de frentistas sufrieron modificaciones y le comieron una parte y muchos metros cuadrados por esas obras? Bueno, a toda esa gente en honor al progreso nos sacan algo que es nuestro también, que es el fútbol, que es algo que no nos pertenece, pero que lo tenemos. Pero te tienen que devolver y además queda la obra para el interés general. Nos tienen que devolver. Vamos a esperar. Seguir esperando, porque hace 10 años estamos esperando. ¿Qué va a pasar en Olimpia si sigue jugando así? ¿Qué va a pasar con Gorosito? Con el ingreso de Roque, Olimpia va a cambiar. Y no era cuando yo dije en fútbol a lo grande, ustedes se rieron. Dijeron, ¿qué? Roque se juega bien sin Olimpia, sin ustedes dijeron. Nosotros no nos reímos en ningún momento. Yo le dije y ustedes me dijeron, no, Olimpia ya jugó sin Roque. Bueno, esa es una cosa, pero reírnos no. No, una manera de sí. Si decía Ricardo que que se ríe literalmente de lo que decimos de Ricardo. No, ¿Qué culpa tengo yo? Ya le dije sí, con Olimpia una cosa con Roque, no solamente por lo de Roque futbolístico, por la ascendencia que tiene. Sobre los rivales también. Tiene una ascendencia. Pero tiene que tener un funcionamiento para que Roque sea útil. ¿Me permitís? Sí. Sin funcionamiento también va a sufrir Roque. Ya, es verdad lo que decís. Lo que digo es que con Roque se mueve de otra manera esa estructura de Olimpia. Cuando el Roque se abre, todos saben que se abre, ya saben qué tiene que hacer. ¿Cuántas veces Roque se abrió? O digo, se abre Arturo, Roque jugó, el clásico jugó Roque, titular. Bueno, volvemos a Roque no, ¿hace cuánto que no juega? 3 partidos. ¿Ah? Desde que vino Gorosito. 2 o 3 partidos. ¿Cuántos partidos dirigió Gorosito? ¿Cuánto jugó? Me supongo que Gorosito quiere ganó 1, empató 1. Claro que sí, yo no digo que 5 partidos en el funcionamiento, pero hoy Roque es mucho en Olimpia como jugador, la ascendencia que tiene, el respeto que se ganó. Correcto. Entonces eso es lo que hace Roque con Olimpia. 5. 2 ganados, 2 perdidos y un empate. ¿Quién? Gorosito en Olimpia. ¿Y cuántos partidos jugó Roque con Gorosito? 2 o 3. 2. Y después ya no jugó más. Contra River. No jugó más. Contra River jugó de titular, salió en el minuto 62. Después jugó contra Cerro, como dice Alfredo. Sí. Y después no jugó más. Sí. Y el funcionamiento no se modificó. Tiempo. Por eso estamos con Miguel Cardona, vicepresidente de los límites sobre el Olimpia. ¿Cómo te va, Miguel? Hola, ¿qué tal? Buen día. Estamos hablando del Olimpia. Buen día, Arturo. Buen día. Roque no juega, se lo espera por él, Gorosito. El panorama de Olimpia, para afuera poder tener una expresión y por dentro poder sentir otra, que vamos a comprender también nosotros. Pero el momento de Olimpia es difícil, Miguel, en esta transición que tiene. Yo no creo que sea un momento difícil. Toda transición es un proceso que hay que respetarlo. Hay un proceso natural que hay que llevar con mucha tranquilidad, con mucha calma. Para eso estamos nosotros, la dirigencia, para darle tranquilidad y para que todo siga funcionando. Nosotros tenemos un norte bien claro, una estrategia que estamos siguiendo y bueno, y sobre eso estamos trabajando. En las diferentes áreas, tanto en el área financiera, como en el área de infraestructura, como en el área deportiva, ¿verdad? Bueno, nosotros estamos siguiendo una estrategia. Acá hay una respuesta tuya que puede tener el destino de prensa, que lo tiene, y la parcialidad de Olimpia también. Cuando decís transición en lo que está pasando,
nos da la respuesta a nosotros, pero tiene un mensaje final que es el socio, el hincha del Olimpia. Y sí, y fíjate, nosotros consideramos que hemos logrado ya 2 de los 3 objetivos que nos hemos puesto. Un objetivo era entrar en la liguilla, ya lo hemos logrado. El segundo objetivo era clasificar a la Libertadores, ya lo hemos logrado. Y ahora vamos por el campeonato y entrar en la fase de grupos. Y nosotros como comisión directiva tenemos que hacer todo lo que tenemos que hacer para que la estructura funcione. Cumplir en tiempo y forma con nuestro compromiso y bueno, pues los jugadores, el cuerpo técnico tienen que hacer su parte. Nosotros estamos haciendo lo que tenemos que hacer, darle estabilidad, darle tranquilidad. Muchas veces nosotros también ya fuimos hinchas, tenemos muchas pasiones, pero nosotros sabemos que las cosas no se tienen que mirar a corto plazo, las cosas tienen un proceso y hay que estar tranquilos, ordenados. Es decir, Miguel Cardona, perdón, discúlpame, Sí. Corto las entrevistas y es un error mío y admito. Ocurre que a 4 títulos el peso es muy grande para el futuro, seguido, digo. ¿Cómo? Que a 4 títulos alcanzados, que Cerro Porteño logre el torneo Apertura, y si Cerro repite, ¿cómo ustedes ven una repetición de Cerro después de 4 títulos seguidos alcanzados por Olimpia? Y mira, Olimpia siempre tiene que salir a ganar. Olimpia es un equipo que siempre trata de pelear y siempre tiene que salir a ganar. Olimpia siempre pelea, siempre tiene que estar en una mejora continua. Y nosotros tenemos que ser dignos en la victoria y en las derrotas. Hay que ser buenos ganadores y hay que ser buenos perdedores. Toda la vida tiene su momento. Nosotros estamos peleando y trabajando lo que nosotros consideramos que tenemos que hacer. O sea, nosotros hemos convencido lo que tenemos que hacer y nosotros sabemos que somos representantes de las ilusiones de mucha gente. Y tenemos un gran compromiso social y a veces entendemos el enojo, pero nosotros tenemos que darle estabilidad a los procesos y tenemos que seguir fortaleciendo las instituciones. Para eso estamos. Nosotros fortalecemos las instituciones en 3 áreas: en el área financiera, en el área de infraestructura, estamos trabajando, hemos terminado la villa, ahora estamos trabajando para que para uno mejore y sea un lugar lindo para la familia olimpista. Y en el área deportiva, en los jugadores, bueno, que se apostó a un equipo de trabajo y estamos viendo cómo van todas las cosas, ¿verdad? Claro, que sabiendo que llega a fin de año y que ahí se van a tener que analizar las cosas y eso sí funciona. Y el fútbol no es sostenible sin una salud financiera. Entonces estamos trabajando mucho en ordenar todo eso en un año muy complicado financieramente. Claro. Entonces, ese es el trabajo que a nosotros nos toca. Entendemos los enojos, pero también tenemos que saber que nosotros estamos dentro de un proceso. Por eso te dije, Miguel, la pregunta periodística, respuesta dirigida a el público de Olimpia. Tus palabras van a el público de Olimpia. ¿Es así? Así mismo. Nosotros sabemos que estamos trabajando y que tenemos que seguir en esa línea, una línea seria, una línea de trabajo, una línea profesional, una línea de ir creciendo institucionalmente. Nosotros todos somos pasajeros, pero tenemos que dejar una institución fortalecida, ordenada financieramente, con una infraestructura mayor y con logros en lo deportivo, que es el gran desafío de seguir ganando. Los olimpistas siempre quieren ganar todo y nosotros tenemos que tratar de darle una respuesta y lograr lo que se tiene que hacer. Dijiste ordenar financieramente el club. ¿Hay apremios hoy? Siempre, en el fútbol siempre hay apremios, pero lo hemos logrado estabilizar en muy poco tiempo. Estamos cumpliendo con todos los compromisos para que todo esté ordenado y seguimos trabajando. No son momentos fáciles, son momentos que se tiene que seguir trabajando y gerenciando y gestionando. Y en eso estamos enfocados. Ninguna de estas batallas no son fáciles, pero con trabajo, con seriedad, porque el éxito se construye con E de equipo. Así se construye. El éxito se construye con E de equipo. En eso estamos trabajando. Está bien. Miguel, el tema, y me dijo Miguel en su oportunidad, ¿por qué le puse énfasis? ¿Cómo hacen con la deuda del Dinamo de Kiev en un jugador que creo, puedo estar equivocado, fue el más costoso de Olimpia en su retorno al fútbol paraguayo, Derly González? Sí,
¿Y cuál es la consulta sobre eso? Es un compromiso que es inmediato, se pidió una prórroga por la pandemia, hoy Derli está lastimado. Así mismo, se pidió una prórroga por la pandemia, estimamos que va a ser para fin de año, el año que viene, y que tenemos que usar la creatividad para encontrar estructuras y herramientas financieras que nos permita ir ordenando eso y otras cosas. No solamente eso, tenemos otras cosas que tenemos que seguir ordenando. Por ejemplo, entonces, uno de los objetivos es lo de Bernie, ¿verdad? Que lastimosamente se lesionó, un jugador importantísimo para nuestra estructura, pero por suerte seguimos contando con jugadores de gran jerarquía. Ahora se le está recuperando Roque, se está recuperando Apita, entonces tenemos plantel suficiente como para suplir y que Bernie tenga un proceso de recuperación adecuado. Miguel Cardona, vicepresidente y tesorero del Olimpia. El tema de los socios, cada una vez creo que se alcanzó más de 30.000. Hoy, ¿cómo está? Ese es un ingreso genuino, independientemente a los otros recursos de sponsor. El tema de los socios, que siempre fue un aporte que creo que ustedes lo valoraron mucho. Hoy, ¿cómo está esto, Miguel? Y bueno, la verdad que increíblemente, el hincha olimpista es un fenómeno. Este año va a ser récord de recaudación en socios que se mantienen, pero que realmente la recaudación hasta fin de año va a rondar un monto muy importante. Ese es el informe que nos pasan de tesorería. Y estamos hoy cerca de 10.000 socios al día, en un momento tuvimos 18.000, pero se sigue sosteniendo con lo que fue que a pesar del COVID vamos a tener un logro importante en el tema de recaudaciones y necesitamos de eso. Yo creo que estoy en la tesorería y lidiando con el día a día. Les puedo decir que una de las cosas estables de este año es el tema de los socios. Se cayeron las entradas, en el momento que no hay entradas por los partidos locales, por los partidos internacionales, todo se volvió más complicado. Y eso es un tema donde sí apostamos a que el pueblo siga pagando esa cuota que cada uno aporta, nos da la tranquilidad para poder pensar y ordenar y ir viendo cómo cumplir con todos los compromisos que tiene el Olimpia. Es muy importante, ojalá que sigan apostando y sigan asociándose y vamos a crear nosotros los mecanismos para darle las facilidades necesarias. Déjame preguntarte, Miguel, con absoluto respeto a la situación de hoy, ¿por cuánto tiempo firmó contrato de Gorosito? Y él tiene un contrato, en este momento no tengo en mi cabeza, pero más o menos debería ser 1 año o 2 años. ¿El contrato supera el año? Sí. Siempre Olimpia trata de tener estabilidad y superar el año. Bueno, esa es la política que tratamos de tener, que no sea todo a corto plazo. Esa no es la política del Olimpia. Bueno, y el tema del presupuesto mensual o anual, ¿cómo lo manejan para el próximo año por esta crisis económica? Decía Miguel en su oportunidad, queremos jugadores de 20 a 25 años. Yo repito sus palabras. ¿Cómo vos, como tesorero y vicepresidente, hablaste de equipo, dijiste, y pusiste énfasis? ¿Cómo se maneja presupuesto el próximo año? Y estamos, mira, justamente la idea es que en la primera reunión de enero vamos a tener un presupuesto ya ajustado, sobre el cual vamos a trabajar y estamos trabajando, y sobre eso se tienen que hacer los ajustes, ¿verdad? Se tienen que ir viendo siempre en coordinación con el área futbolística, ¿verdad? A mí me toca un poco la tarea dura, la tarea esa no tan agradable, decirle atacar estas cosas se puede, esto no se puede. Entonces sobre eso estamos trabajando de una manera ordenada, sabiendo que el fútbol es un equilibrio difícil. Si uno ve los números nomás y se tiene que ordenar, no es tan fácil, porque uno tiene que salir a ganar y tiene que armar un equipo competitivo. Bueno. Y el fútbol sin una salud financiera no es lógica. O sea, nosotros necesitamos tener una salud financiera para tener un fútbol competitivo. Pero créeme que estamos trabajando en un presupuesto serio y que sobre eso vamos a ir ordenando. Ahora ellos dirán más, menos, pero yo ya tengo una idea, estamos trabajando en un presupuesto. Cristian Bacedas, ¿hay reuniones? ¿Es director deportivo? ¿Cómo es el tema? Permanentes reuniones con el director deportivo, sobre todo el área que está más metida en el tema de fútbol. Ahora hay un equipo de fútbol que está trabajando con él permanentemente. ¿Qué es la Copa Libertadores para tu administración, sabiendo que hay frustraciones últimas en Copa? Es muy importante, muy importante. Te dije, hoy estamos clasificados a la Libertadores, queremos entrar en la fase de grupo directo, Olimpia siempre quiere entrar ahí, y es un tema muy importante para el club, para la salud financiera, para todo lo que representa la Olimpia.
O sea, es un tema muy importante el tema de la Libertadores. Hoy hemos logrado el primer objetivo, ya somos seguros terceros. Ahora queremos llegar a ser campeones en este campeonato y entrar a la fase directa también. ¿Qué preguntas te fastidian? Ninguna. Yo estoy para eso. Nosotros tenemos que, somos transmisores y tenemos un gran compromiso social, donde tenemos que transmitir valores, ideas, qué queremos hacer con el club, que la gente nos entienda y nos interprete. Por eso te preguntaba, que la gente nos interprete. Cuando te dije fastidiar, es en función a lo que te dice la gente de Olimpia para vos y tu gestión, o los miembros de la actual directiva. ¿Hay comunicación, no hay comunicación? ¿Cómo es el tema? Hay comunicación, tenemos una comunicación permanente y estamos reunidos permanentemente. No, yo hablo en con forma oficial y en forma extraoficial. Perdón, yo hablo con los socios de la Olimpia, con la gente de la Olimpia, no de directiva. Por eso te pregunté fastidiar. De ahí va mi pregunta. Aquellos que dicen, no, así no se puede, esto no es. Por eso mi pregunta. Eso es normal, yo fui hincha y fui hincha, o sea, y las pasiones uno tiene y uno quiere a veces romper todo y bueno, y otras veces, pero cuando uno está en la comisión directiva tiene que mirar de otra manera. Nosotros tenemos que estar para aguantar la embestida muchas veces cosas injustas, pero eso es la vida, nosotros no podemos aguantar, para eso estamos, para eso tenemos que tener la madurez como directivo de saber que hay que saber ganar, hay que saber perder, hay que ser digno en los triunfos, hay que ser digno y nunca perder el equilibrio. Nosotros estamos para el equilibrio en las instituciones. Las instituciones se construyen con equilibrio, no con pasiones. Y bueno, Miguel, repito, la pregunta es periodística, la respuesta tuya va dirigida, porque así entiendo yo, a la masa olimpista. Haces un reconocimiento muy especial a la masa societaria. Depende de lo alcanzado este año para definir plantel para el próximo año, Miguel. Por supuesto, nosotros todos estamos sujetos a los resultados. La institución a todos nos miden por los resultados. A todos, el éxito de la comisión directiva de los resultados y el de los jugadores y cuerpo técnico, todos estamos en un examen. En Olimpia se rinde examen final cada fin de semana. Acá no existe examen parcial. Olimpia rinde examen final cada fin de semana. Así es esta realidad que tenemos. Y como tesorero, la frase es, esta podemos y esta no. ¿Cómo? Repetime. Como tesorero del club respondes a tus pares, hasta aquí puede el club y hasta aquí no, en proyectos, en propuestas económicas. Así mismo, esa es mi responsabilidad. Esa es mi responsabilidad. Yo tengo que decir, esto se puede, esto es lógico, esto es sostenible, pero siempre están los matices, ¿verdad? Siempre empezamos a discutir, pero si no hacemos esto, necesitamos esto, y bueno, se conjuga y hay una retroalimentación en esa discusión y vamos construyendo. Hay que aprender a coincidir y a disentir. Ese es el modelo que nosotros queremos. Eso da madurez al equipo. Está bien, lleva su tiempo, ¿no? Lleva su tiempo. Esto es un proceso. Lleva su tiempo. Bueno, Miguel, ahora viene el playoff, ya dijiste, tercera posición de Copa, ya tiene asegurado el tema Olimpia, pero considera que repercutió y cayó muy mal el tema de la eliminación copera en el orden económico para ustedes. Así mismo, cayó muy mal eso, en el orden económico cayó muy mal. Y a pesar de eso, a pesar de todo eso, hemos sabido reponernos, recuperarnos y cumplir con todos los compromisos, de todo, para que digan, Olimpia cumple. Bueno, Miguel, después estaremos charlando el tema de plantel, ya lo dijiste vos, dependiendo de 3 puntos suspensivos, el tema de la permanencia de algunos seguramente y otros que podrían venir, sabemos, saltan nombres, 6 nombres, lo que ya estarían para jugar en Olimpia. Un saludo del aire, Miguel, y gracias por todo este tiempo para Fútbol Laburante Radio Monumental. Gracias a vos, Arturo, saludos a todos, un gran abrazo. Gracias, igual. Miguel Cardona, vicepresidente y tesorero de Olimpia. En Rubén Darío Comercial puedes hacer tus compras y moverte de tu casa ingresando a la página web rubendariocomercial.com.py o en nuestras redes sociales. Para más consultas, llamanos al 600-510. Rubén Darío Comercial, 30 años evolucionando junto a vos. En COP sabemos que lo más importante es el bienestar de la familia, por eso te brindamos productos de la mejor calidad. Queremos que compartas y disfrutes de tu familia sin preocupaciones. De los lácteos nos encargamos nosotros. Lácteos COP, el sabor de la familia. La Agrícola Serie Seguros Generales. Seriedad en Seguros, Avenida Mariscal López 5377, teléfono 609-509. Te dicen muchas
muchas cosas, pero vos sabés que para cada dolor hay un Quitadol. La marca más recordada del Paraguay, ello PHP Quitadol. Los mejores tratamientos del país lo podés conseguir en EMSA Inmobiliaria con profesionales encargados de brindarte las mejores opciones. Comunicate al 22 84 84 5 o ingresa a emsa.com.py. Para esta fiesta te traemos el gran pollo de pechugón, con termómetro automático y envase termoformado con un peso de 3 a 5 kilogramos. Ideal para un menú de las fiestas de fin de año. Encontrarlos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de ventas del país. Pechugón, el sabor que nos une desde siempre. Tus electrodomésticos deben ser Jam. Jam, la marca que quiere la gente, representa y distribuye Globo S.A. Cada día los dispositivos electrónicos requieren de más energía, por eso Duracell ahora viene nueva y mejorada con Duracell. Preocúpate menos y disfruta más. Papá Noel visita Punto Farma. Hoy te esperamos en el punto 339, Ruta Mariscal Estigarribia, esquina Estados Unidos, al lado del Hospital de Itagua, para tomarte fotos con Papá Noel y entregarle tu cartita, y podés llevarte regalos, porque en Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza, además tu economía. ¿Recordás que el presidente de Libertad cuántos títulos tiene? Y ganó el 2002, el 2003, había ganado el Tetra entre el 2006, 2007 y 2008, y después tiene el título 2010, 2012, 2 en el 2013. ¿Hoy quién tiene más títulos en el fútbol paraguayo? Olimpia. Sí, Olimpia. ¿Y después? Cerro. ¿Y después? Libertad. ¿Y hay mucha diferencia con el resto? Sí, entre los tres hay diferencia. Entre Olimpia y Cerro hay 11, entre Cerro y Libertad hay 12, entre Libertad y Guaraní hay 7. ¿Mucho? Sí, entre Guaraní y Nacional hay 2, y después sí ya hay, entre Nacional y los mucho, que le siguen son Luqueño y Sol hay 7, y entre Sol, Luqueño y Presidente Valle sí hay 1. ¿Y Trovato cuántos títulos tiene con Olimpia? Y Trovato ganó 5. Los 4 seguidos y el del 2015. ¿Y el presidente de Cerro, hoy es Raúl Zapá, cuántos campeonatos tiene? El primero que ganó ahora, en el clausura. El anterior ganó su hermano. No, pero ahora Raúl... Claro, él está en el 2018 y coincidió el Tetra Olimpia con su mandato, y ahora cortó Cerro ese Tetra ya con la presidencia de Raúl. Quiere decir que si Cerro es campeón, Olimpia va derecho a la Copa. Va a la fase de grupos. O si Olimpia es campeón. No, lo que te digo, sí. A Cerro, perdón por la pregunta que lo hago. La forma de llegar a la fase de grupos sin ser campeón es que Cerro sea campeón. Vos te digo, si lo ideal para Olimpia es que si no es campeón, que Cerro sea campeón. Totalmente. Y ahí se mete en la Copa. Qué dilema para el hincha de Olimpia, ¿verdad? Hinchar por Cerro. Hinchar por Cerro para que sea campeón. Si es que no está en la final, por ejemplo. Si llega a la final con Cerro, Olimpia ya es Guaraní, por ejemplo. Fase de grupo. Claro. Si llega a la final Olimpia, correcto. Imagínate que juegan Cerro Guaraní, y si Guaraní es campeón, Olimpia va a entrar a segunda fase de Copa. Se va a ahorrar una fase, pero va a entrar a la segunda. Tiene que ganar 2 mano a mano para llegar a fase de grupo. Y si Cerro es campeón, entra a fase de grupo directamente. ¿Puede revisar Andrés títulos de Libertad de Guaraní? Dice de la Gota del arquitecto. Sí. Porque si ya dijiste. Habrá puesto antes. Habrá escrito antes. Y Juan Alberto nos responde. Juan Alberto, te podemos llamar, y el silencio responde a Juan Alberto Costa, presidente de Guaraní. Me dan un almuerzo ahora. Pues, pero me puedes responder, yo estoy almorzando, no rompa los huevos. Algo puede, perdón, con este término, contigo, Luis. Abre tu cuenta digital en Interfisa Banco. Desde donde estés, sin necesidad de ir a una sucursal, con facilidad y seguridad podrás realizar todas tus operaciones y pagos en línea, a la hora, en el lugar que quieras. Descargar la app y disfrutar de un cliente digital. Interfisa Banco, tu banco a tus órdenes. En este diciembre, llévate la mejor moto del país, la HT 150 bicolor de Leopard, con luces LED 360 grados, cargador USB, tableta con iluminación LED, batería en gel, ruedas de aleación y a rayo. Contactanos al WhatsApp 0981 48 41 35. HT 150 bicolor de Leopard, Orecopa IT. En Paraguay, Pirelli es el centro del neumático, el centro de servicio más importante del país. Te esperamos en Asunción, Mariano Rocalón, Soñembucio, del Este, Encarnación, Colomero, Vida y Santa Rita. Pirelli es el centro del neumático. Mickey nos presenta la sal marina con finas hierbas y la sal marina entre fina condimentada, especial para carnes, ensaladas y comidas de todo tipo. Refuerzan sabores, son bajo en sodio, cuidan la salud. Mickey, con 51 años en el mercado, sigue creciendo con la aplicación de ser buenos. Cuando precisas cables, decidí calidad, exigí Impaco. Más de 40 años llevando energía al país. Ingresa a impaco.com.py. Síguenos en Facebook, Instagram como Impaco e Impaco PY. Nuestra forma de vivir, y cambiamos esto que sentimos por los deportes, la pasión de siempre. Evita aglomeraciones, aposta online en aposta.le. Apostala a la pasión de siempre. Bilio es la solución para tus gestiones tributarias. Visita nuestra web tributario.com.py o seguinos en Facebook. Bilio es la solución para tus gestiones tributarias. Imperdible feria online en tupi.com.py. Hasta hoy, exclusivas ofertas y ventajas únicas a través de la web, al contado y en cuotas, más fácil que nunca. Además, todas tus compras participan del sorteo de la fabulosa
fabulosa Toyota Hilux 0 km 2021. La gente sabe Tupi. En Castrol amamos proteger tu vehículo. Por eso creamos Castrol Magnatec con moléculas inteligentes que se adhieren a tu motor protegiéndolo por más tiempo. Encontralo en los mejores lubricentros del país acordados a Castrol Magnatec y anda tranquilo. Cuídale a tu vehículo cargando las estaciones de servicio del Grupo Crisma. Los mejores combustibles siempre tienes con el mejor precio. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. En Espina Autocentro encontrás lo mejor para el cuidado integral de tu vehículo con profesionales altamente capacitados. Visítanos en Mariscal López, aquí en Libertad. Seguinos en Facebook, Instagram como Espina Autocentro y @Autocentro Spin_Mariscal. Teléfono 0986-252-555. Spin Autocentro. Dragoto, erró en la diferencia Andrés, creo. Él dijo 7. ¿Quién es 7? Y acá como escribe a mí, No. ¿por qué no le escribí? 11 títulos entre Olimpia y Cerro. A favor 13 de Olimpia. títulos. Sí, claro. 44 Olimpia, 33 Cerro. Después. 13 títulos entre Cerro y Libertad. 33 Cerro, 20 Libertad. ¿Escuchaste el quiteto de la Y voz? tiene 9 Libertad sobre Guaraní, 20 Libertad, 11 Guaraní. Porque dice que vos dijiste 7. No me acuerdo, pero si dije 7 fue un error. Claro, no, él dice. ¿Entre quién y quién? Entre Libertad Guaraní. No, 20 Libertad, 11 Guaraní. Y 2 entre Guaraní y Nacional, 11 Guaraní, Bueno, 9 pero Nacional. ¿cuánto? 7 es entre Nacional y Sol y Luqueño. 9 Nacional, 2 Sol y Luqueño. 7. Y 1 entre Sol y Luqueño Ya. y Presidente Haya. Reitero mi pregunta, Andrés Riquelme. ¿A cuánto de distancia está Libertad de que sigue el cuarto? Del cuarto está 9, que es Guaraní. Guaraní. Y del que está arriba, 13. Hay demasiada diferencia Sí, entre lo que hace Olimpia, Cerro, Libertad, el resto. Sí, mucha diferencia. Mucha, No, Libertad, digamos que de alguna manera escaló en esto de los títulos en los últimos años nomás, porque Libertad empieza a ganar con la llegada de Horacio Cartes, 2002-2003, después ganó 2006, 7, 8, apertura y clausura, ahí tuvo el tetra, después ganó 2010, 2012, 2014, los 2 torneos, 2016 y 2017. Y el que se opuso a de 2 campeonatos anuales fue Osvaldo Domínguez, que Claro. es injusto, porque cuando Osvaldo estaba en la presidencia... llegó a ser 12 el títulos ganó Libertad desde que, con Horacio Cartes. 12 de los 20 que tiene, o sea, estaba detrás de Guaraní. ¿Está correcto este formato? No, lo que dijo Osvaldo es, si fuese así en mi época, iba a ser mucho más campeón. Totalmente. En eso sí estoy de acuerdo. Y no sé, Dijo Osvaldo. pero porque, No, es lo que dijo Osvaldo. Porque Por eso vos fíjate criticó. que Olimpia, el único título que ganó, ganando los 2 torneos, fue el 2000. Ganó apertura y clausura con Solalinde. Y después en el 98, en ese tetra que tiene, 98, 99 y 97, ganó un torneo y le ganó la final al que ganó el otro torneo, que era el sistema no, antiguo. no fue ganador del año. Ganó los 2. Sí. Entonces, igual iba a tener un título nomás en esos años. ¿Me explico? Y este sistema de campeonato, apertura y clausura, comienza en el 96. Entonces, Cerro y Guaraní en esa Parecía final, la ¿verdad? Argentina, ¿verdad, Andrés? Sí. La Argentina hace rato que venía con este formato. Sí. Campeonato No, cada pero hasta, año. los nombres, hasta el nombre le copiamos a Argentina. Así apertura y Pero clausura. este campeonato argentino no se entiende, no tiene pie ni cabeza. No, Ahora, si vos me decías, Arturo, antiguamente, antes, y habría que revisar, porque antiguamente lo que se jugaban eran ruedas, y después liguilla. Entonces, a veces uno ganaba una rueda, el otro ganaba otra rueda y sumaban puntos para a veces la era liguilla. injusto también esa liguilla final. Salvo lo de Cerro, que es histórico, y vos no me da bola, Andrés. 87. No me da bola. En tu libro tiene que estar, en tu historia. No, está. La El rueda ganaba día en por que Cerro. Cerro rompió, quebró la liguilla. Porque Cerro fundió la liguilla. Cerro liquidó la liguilla. No iba nadie a la cancha. En 1987, cuando se reunieron y dijeron, hagamos la reglamentación, se reunieron, dijeron, vamos a hacer un campeonato de rueda corrida. Está bien, fantástico, dijeron. Si gana uno. Y ellos pensaron que iba a ser distintos ganadores. Y después uno le dijo al otro, y si gana y se repite uno, no dio nombre. Y se repite, y si gana 3 veces, ¿cómo? ¿Y qué equipo paraguayo puede ganar 3 ruedas corridas? ¿Cómo? ¿Qué equipo paraguayo va a ganar 3 ruedas corridas? Sáquense de la cabeza. Entonces pusieron, listo, el equipo que gana 3 es campeón, pero incrédulos todos. ¿Y qué ocurrió? Cerro fue campeón primera rueda, segunda rueda, tercera rueda. Y literalmente, la liguilla se fue a la mierda. Perdón por el término. Cerro quebró, fundió la liguilla. En el orden económico no había nadie. Porque Cerro ganó las Ya 3 en estaba el campeón. 87. Y fue el día, el año, el momento en que un club quiebra la liguilla.
rompe la liguilla, manda a la mierda la liguilla, porque dijeron que puede ganar 3 ruedas corridas. Cerro ganó las 3 ruedas corridas. Con Caraí Millonario de CNT, $100.000 salen sí o sí por solo 10.000 guaraníes. Salen sí o sí $100.000 cash. Chao 2020 con CNT Sheparemoy. Remove la tierra de la manera más fácil, correcta y profesional con Husqvarna, la marca con respaldo y garantía. Encontralos en Chacomores y red de distribuidores en todo el país y llámanos al 518-0000. Husqvarna, el poder de la transformación. Cabal Paraguay anuncia la presentación de Dimo, una nueva plataforma en formato digital para realizar transferencias y giros a cooperativas, bancos, billeteras y otros usuarios de Dimo. Pago de servicios públicos y privados y operaciones con tecnología QR. Directamente desde la aplicación Dimo nos une, unite a Dimo. Para una desinfección de superficies, ambientes y manos, Base tiene los mejores productos para nosotros. Los alcoholes en gel Base, antiséptico que elimina virus, gérmenes y bacterias. Cuidémonos con Base, un mundo de limpieza. En Asismed centralizamos tus consultas y procesos en un solo lugar. Escribinos al 288-7000 para acceder al servicio de atención al beneficiario. Asismed, sabemos lo que te hace bien. Con Multivitamin 27 Plus elegí hacer una serie más de tu rutina de ejercicios. Elegí ganarle al cansancio, elegí jugar más. Elegí sentirte mejor todos los días. Es un producto de Laboratorios Catedral. Multivitamin 27 Plus, elegí más para tu día. Splitox Extense, con poderoso motor de 4 velocidades que lleva el aire más lejos, funciona y clean que elimina restos del agua del evaporador, dando aire más limpio y frío en menos tiempo. Splitox Extense, el aire superior con el pacto de confianza NGO. ¿Tenés un giro que enviar o recibir? La forma más rápida y segura es acercándote a cualquiera de las agencias Nuestra Señora de la Asunción. Master Agente de Western 1 en Paraguay, escribinos al WhatsApp 289-1000 Nuestra Señora de la Asunción. ¿Qué esperas para convertirte en un influencer vos también? Flow, TV, series y películas, todo en un solo lugar por solo 100.000 guaraníes. Pedilo llamando al 0971-100.000. Quédate conectado con personal, la fibra óptica más rápida. Porque lo bueno siempre se comparte. La Actulana está presente en el desayuno, en la merienda, en todos los momentos y compartir buen sabor. Hace como Roca Santa Cruz, disfruté de compartir el lácteo de los mejores y Lactulanda, la salud de cada día. Hoy descuentos reales en Farmacias Catedral. Hasta el 50% con todo medio de pago. Haz tu pedido al 627-7000, al WhatsApp 0985-689-701 o a tu sucursal preferida. Además, tienes más oportunidades con el Banco Atlas hasta 6 cuotas sin intereses. En Farmacias Catedral, desde nuestros inicios, amamos cuidarte. A mí me gustó el programa, güey, niño, vos. No. ¿Eh? No me gustó hoy. ¿No te gustó mucho? No. ¿Vos, Ricardo? 50-50. ¿Vos? Me encantó. ¿Vos? Me encantó. ¿Viste? Yo digo nomás. ¿Vos, Luis? Me encantó. O sea, bola, vos no, sabés. excelente. ¿Sabes qué pasa? Vos le digo nomás a la audiencia cómo es la vida y después el público cómo es. Niños ahí no. Están medio bloqueados los niños, entonces no. Si no hablar lo que a él le gusta, te fuiste a la mente. Sí. El Ricardo, 50 y 50. Eso es lo irónico. No. Si la idea no es, él no corre. ¿Viste? ¿Cómo me contestaste? Pero ¿cómo? Esa contestó con la risa. Y después te imaginamos cómo quedó como la mierda. O sea, a Alfredo le encanta el programa y a Andrés también. Me gustaría que el público nos juzgue. Sí, Qué mejor que los muchachos del pueblo. Sí. Barrio Llevasengo. 618-4700. ¿Qué tiene que ver? Barrio ahí de los huracanes de Encarnación. ¿Qué número, niño? 618-4700. El público nos va a calificar. El público nos va a calificar el programa. Porque al niño ni fu ni fa. Como decía Julio de Puerto, ni son. No, Julio Iglesias. No, Julio de Puerto, ni son ni Tom. Ah, Ni son ni Tom. Julio del Puerto. Sin ton ni Este son. partido no tiene qué. Ni ton ni son. No, que yo soy disléxico, pero no me sale, pues. Y ese es para el niño. Ricardo se la juega por el medio. ¿Vos viste Mitad y mitad. Me gustó esa, mitad y mitad. ¿Quién está en línea? ¿Qué he hecho? Que no me vaya más. Hola. Arturo, programa sin formato, de la gran puta Arturo. ¿Y a él le gustó, che? Fantástico el programa, dice Cesarito Orrego. Él siempre. Hola. Hola Arturo. Sí. Tengo una pregunta para Alfredo. Señor. ¿Por qué la liga acá de Colonia Unida se llama, zona Colonia Unida se llama Liga Alto Paraná? Buena pregunta, no sé. Hay que preguntarle al directivo. Yo. Por favor, ahí Andrés Riquelme esa respuesta. Sí, está bien esa consulta, porque yo también jugué en la liga Capitán Mesa. Vamos acá para Yo que pertenece a la liga. Vamos a buscar a Andrés. ¿Por qué la liga se llama? Hola. Hola. Buen tipo. Hola. Hola. Y bueno, tengo una perilla para cambiar de llamada. Hay una perilla que vos toqué y cambia. Hola. Hola.
Esa es la grosería que quiero decir. Ahí está, ahí está. Contigo, Luis. Ya probaste los deliciosos pan dulces de Supermercados Gran Vía, con toda la tradición y el sabor de las fiestas. Pan dulce tradicional, con chocolate, sin frutas, integral con stevia y el exquisito pan dulce con almendras y nueces. Te van a encantar. Supermercados Gran Vía, orgullosos de ser paraguayos. Prosegur cumple 40 años liderando el mercado paraguayo de la seguridad, cubriendo todo el territorio nacional. Para más información, comunicate al WhatsApp 0981 14 30 30. Prosegur. Ferropar S.A. con garantía de calidad, llegando a todos los puntos del país. Cuando necesitas material para construcción, recordá Ferropar S.A. Estamos en la avenida Fernando de la Mora, esquina Morquio, sucursal en Artigas, casi Sargento Martínez, teléfono 227 37 08. Seguiros en Facebook e Instagram. Ferropar S.A. 39 años construyendo contigo. Excelente programa de hoy, comandante. Afectuoso saludo a tu colaborador Luis Roja. Muchísimas gracias, Luis. Hola. 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 Hola, Señor. usted es la llamada 9. Excelente programa. Ah, la puta Padre nuestro. Aleluya. El Padre Alejandro. Aleluya. Aleluya, aleluya. Vuelve el ajedrez, presencia brillante, Cruz Sajonia, Festival de Ajedrez. Festival de Ajedrez. Sí, festival porque comprende varias actividades. El maestro Axel Ballman va a dar unas simultáneas. ¿Y yo cuando ya soy invitado ahora querés? En esta actividad. Si Yo ya querés, soy invitado, ¿no? contra Axel Ballman va a jugar. Contra el gran maestro Axel Pues yo que Ballman. no estoy preparado para jugar con él. Después me va a hacer Y ni si 6-0. te preparas, Arturo, pero el hecho de No, jugar con pero ella es una un honor. defensa pues puedo tener para que nos diga Tebuche quién es. No, ¿cómo vas a decir? No, Estás cordialmente invitado, Te agradezco Arturo. Nos prestigiaría tu Muy bien. presencia. Muy bien. Después tenemos un torneo Blitz, un torneo abierto, una charla magistral que va a estar a cargo del mismo Axel Ballman y después un torneo cerrado. Por los 100 años de la institución, el Club Deportivo Sajonia va a cumplir en junio del año que viene 100 años y empiezan los festejos. Cuando jugaron Kasparov y Karpov, le dijo uno al otro, este es lento. Y le dijo, hacele rápido. Cambia tu formato. ¿Cómo? Cuando jugaron Karpov y Kasparov eran totalmente estilos diferentes. Uno era mucho más lento, de criterio. Los otros monstruos. Entonces le dijo, cambiala él. Él va a esperar esto de vos. Y vos cambiarle tu filosofía de juego. Entonces,